Sí, no se preocupen, busquen, no busquen. Ya, sí, definitivo, ¿no? Porque estaba en mi archivo, supone que se subió. Ok. A ver. Ahorita entramos a la plataforma y vemos. De por sí, a veces sí tienen, eso sí, recomendación, traten de revisar después de que envíen, vuelvan a, porque no es la primera vez, no sé a qué se deba, pero sí llega a suceder. ¿Cuándo llegues? Sí, 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 que a la hora no sé si de que se actualiza o alguna cosa así, puede llegar a pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Ahorita vemos. ¿Apellidos? Santiago García. ¿Jenicela? Sí. Sí, me parece como no. Sí, como no entregada, entonces hay que revisar. Ok, Daisy todavía no está. Ah, no, sí, Daisy, sí estás ahí. A ver, vamos a ver el de Daisy. Está el de Daisy, está el de Sandy. El de Cristian. Sí, está. Perdón, ¿cuál de los dos archivos se va a revisar? ¿El de las definiciones o el del mapa conceptual que también dejó? No, el de las definiciones. Sí, Ok. sí, 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 sería ese. Sí, nada más tenemos esa, ¿no? Sí, No, pero sí. en este vamos a... Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo único. Bueno, si no, vamos a continuar porque no nos vamos a quedar ahí. Nos quedamos, si mal no recuerdo, y vamos a hablar acerca de la clasificación. En el caso de la clasificación de la sociología, bueno, decíamos que efectivamente al ser un área, ya lo empezamos a platicar la primera sesión, es un área sumamente larga, sumamente extensa. Y por ende, pues también se tiene que dividir, o se tiene que clasificar en diferentes tipos para que se pueda estudiar de alguna manera mejor, o se pueda profundizar más, etc. Y bueno, precisamente, pues la clasificación es una clasificación amplia. Amplia, vamos a hablar un poquito acerca de la primera, que es la sociología sistemática, esa va a ser la primera de la que vamos a platicar. Esta como tal tiene, bueno, un conjunto de conocimientos, pero que tiene que ver con la problematización desde diversa cuestión teórica, ¿sí? Solamente que a raíz, pues obviamente de una cosa en especial o una cosa en específico. Digamos que este tipo de sociología pues es mucho más técnica porque se apega muchísimo a la parte de la teoría, cuando por esencia pues ya sabemos que la sociología pues es empírica. Sin embargo, bueno, este tipo es mucho más metódico, es mucho por eso más sistémico, porque precisamente aborda los problemas de manera específica, pero de manera muy concreta. De ahí tenemos la parte de la sociología pura, no sé si me alcanzan a visualizar, por lo menos de este lado. Buenos días, adelante. Y en el caso de la sociología pura, bueno, aquí tenemos varias cosas. Aquí se estudia la causa general, básicamente en virtud de que se estudian determinados fenómenos sociales. No hay una especialización tal cual, solamente que acá lo que se saca, la forma de sacarlo, es que se van generando circunstancias particulares. ¿Sí? O sea, tenemos el problema, circunstancias particulares, se sacan de esas circunstancias particulares y así es como se estudia. ¿No? Es como más empírica, que era la que platicábamos la clase pasada. La siguiente que tenemos es la sociología aplicada, miren, también, pues van a copiar. En el caso de esta, que es la sociología aplicada, como su nombre lo dice, pues precisamente se aplica, pero en un caso particular, o sea, no en generales, no nada, no, se aplica en un caso particular, precisamente para poder resolver algún problema, ¿sí? Puede ser también para modificar algo. Adelante. Puede ser para modificar algo, puede ser para inclusive, hasta para explicar alguna situación, ¿no? Como para darle esa respuesta, vamos a decirlo de alguna manera. Y ahí lo tenemos, ¿no? Esta podría ser una de las, digamos que de las más ejemplificativas, inclusive puede ser una de las más utilitarias, porque esta sí busca resolver, no solamente explica, sino que busca resolver la circunstancia. De ahí tenemos la parte de nuestra
sociología de la cultura. En el caso de la sociología de la cultura, su punto medular o la parte, digamos que estructural de esta, es que precisamente tiene que ver mucho con la estructura social de temas que más adelante vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que acá sí podemos visualizar pues un restante solamente una parte de variable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la sociología de la cultura, eso es lo que va a investigar. Todo lo relativo a la parte de la estructura social. Y ya dice, bueno, ya lo demás ya nada más lo ocupo como para complementar lo más esencial. Nada más. Este tipo de sociología, bueno, es una sociología, digamos que complicada, porque vaya, pues hablar de la estructura de la sociedad, pues ya vimos qué tan difícil y qué tan compleja puede ser una sociedad. Entonces imagínense, si todo su estudio lo basa específicamente en esta estructura, pues la realidad es que sí está muy complicada. De ahí tenemos otra que es la sociología del saber, y la tienen del lado izquierdo. En el caso de la sociología del saber, acá lo que hacen es que tienen una gran variedad y eligen solamente un método de conocimiento, ¿sí? Ese método de conocimiento, pues básicamente nos va a llevar a poder descubrir o a poder encontrar la verdad, ¿sí? La sociología del saber es 100% empírica. Esta sí, para que vean, no tiene tanta la aceptación de la teoría a comparación de las pasadas. Esta es 100% empírica. ¿Por qué? Pues porque obviamente se basa mucho en la experiencia, ¿sí? Lo que va pasando, ahí lo va tomando. Y precisamente busca el descubrimiento de la verdad. Entonces, esta sociología del saber pues, es una sociología interesante porque, por supuesto, ¿no? Que se va dentro de esa parte de buscar y de descubrir la verdad. No lo que dicen que es, ¿no? Sino lo que realmente es, claro. Entonces, al ser empírica, pues vaya, por eso se manifiesta de esa manera. De ahí tenemos la siguiente, miren acá está, que es la sociología del conocimiento. Aparentemente podríamos decir que se parece mucho a la sociología del saber, ¿no? Pues conocer también. En el caso de la del conocimiento, se basa su estudio precisamente en saber o en descubrir los orígenes sociales, ¿sí? O sea, como la estructura. Y de ahí, pues obviamente el efecto de las ideas que son predominantes o que son dominantes y que se tiene con la sociedad, ¿sí? De hecho, este tipo de la sociología del conocimiento se basa mucho en poder comparar, digamos, con la historia de las ideas, ¿sí? Y esto es muy bueno porque la sociología del conocimiento también se basa mucho en la comparación, ¿no? En qué tanto se experimenta en un lado, qué tanto se experimenta del otro, y ver claramente los comportamientos que predominan. La clase pasada platicábamos precisamente de esto, ¿no? De cómo influye o cómo impacta ciertos grupos o ciertas ideas muy predominantes, que bueno, al final de cuentas, pues todos van en la misma situación, ¿sí? Entonces, en esto se basa la sociología del conocimiento. De ahí tenemos una sociología que es la sociología especializada, ¿sí? En el caso de la sociología especializada, bueno, aquí se puede, de hecho es una de las que nosotros utilizamos en sociología jurídica, porque precisamente esta es mucho más maleable, o sea, esta sí la podemos aplicar a muchas áreas, a muchos campos de conocimiento, a muchos campos de estudio. Y precisamente pues escucha o la podemos ver muy materializada en la parte de la proyección social, ¿sí? De cómo esta parte de proyección social influye y actúa en nuestras actividades, en las actividades humanas. ¿Por qué les digo que la sociología especializada pues está muy vinculada con lo que nosotros vemos? Porque precisamente agarramos un campo de expertise y ahí la aplicamos, ¿no? Y vemos cómo implica o cómo proyecta de alguna manera la sociedad en las actividades humanas. ¿En qué momento lo vemos nosotros? Por poner así un ejemplo sencillo. ¿Cómo influye, ejemplo, la parte de la sociedad en la comisión de delitos? Ejemplo, ¿sí? ¿Influye? Pues claro. Si gustan, acá, si gustas cerrar tu ventana para que, digo, una por el aire y otra por el ruido. Sí, ahí necesito, ¿no? No sé allá cómo se siente. Mejor, más vale. Bueno, entonces tenemos esta sociología especializada. Les decía, ¿por qué puede aplicarnos a nosotros? Pues efectivamente, ¿cómo influye? Por ejemplo, lo platicamos la clase pasada, la parte de la sociedad, la conducta delictiva, ¿no? En los delitos. ¿Cómo influye? ¿Lo tomamos todos igual? Pues definitivamente no. Desafortunadamente ahorita ya lo estamos normalizando, que es lo más triste. Ya se nos hace, digamos que muy normal, de que diariamente se escuchan,
que los robos, que la desaparición de personas, que bueno, ya parece pan de cada día. O sea, ya no hay día que no exista una noticia muy cercana en la que digamos algo pasó. ¿Y cómo estás percibiendo esa noticia a razón de tus costumbres, de tu Claro. educación? Entonces, si tiene una complejidad. Sí, sí, por supuesto. Claro, todos lo tomamos de una manera muy distinta. Ya a veces, pues ya nada más es la parte, ¿no? Te venía escuchando precisamente en el transporte privado que me vine, precisamente estaba como la noticia, ¿no? Y encontraron a uno con 6 balazos en la cabeza en no sé dónde. Y en Atlisco encontraron a otro encobijado. Y encontraron en el... O sea, de cuántas noticias, la realidad, cuánto porcentaje son noticias malas o relacionadas con delitos. Sí, claro. O sea, la mayoría. Bueno, a veces lo que llegas hasta aislarte. Yo en mi caso, o sea, dejé de ver noticias, dejé de ver pues áreas donde te arriesgan y te contaminan propiamente, ¿no? Como es una encarcelada de verdad. Sí, sí, la realidad es que, y eso está, no, hay otro, ¿no? Hay uno más. O sea, no, claro, eso es bien grave. Y nosotros pues tenemos que auxiliarnos precisamente de áreas como esta, pues para intentar darle pues alguna explicación y pues, por ende, digo, si bien es cierto tal vez no erradicar el problema, pero pues por lo menos hacer que no siga subiendo. Y parte de eso pues es entender el origen del por qué la gente actúa como actúa, ¿sí? De ahí tenemos la sociología biológica o también se conoce como antroposociología. Cualquiera de los dos nombres los van a encontrar y no hay ningún problema, no es que estén malos, así son. Precisamente este tipo de sociología, que es la sociología biológica o antroposociología, es un tipo de ciencia o es un tipo de sociología que tiene que ver precisamente, o sus bases, son las partes biológicas, cómo influye la parte de la cuestión biológica en estas conductas que manifestamos a la sociedad. Inclusive no solamente es en general, o sea, cómo se distribuye o cómo repercute la biología en estas muestras que tenemos hacia la sociedad. Es de todos los animales en general, por supuesto, pues incluidos nosotros. Esa es una de las realidades. Decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver o cómo nos pueden comparar, ¿no? En este caso con animales y demás? Porque al final de cuentas tenemos mucha manifestación de conducta muy similar, o sea, que tanto hay cooperación, que tanto hay agresión inclusive, ¿no? Que tanto los propios seres humanos somos territoriales hasta cierto punto, cómo se van haciendo los sistemas sociales, cómo se va inclusive, ¿no? Haciendo la parte de la elección de pareja, ¿sí? Porque al final de cuentas, digo, si bien es cierto, somos seres, digamos, con raciocinio que nos distingue de los animales, pero pues la realidad es que hay muchas ocasiones, efectivamente, que se tiene y se manifiesta la parte del instinto. Y la parte del instinto, al final de cuentas, pues sí viene a raíz de una cuestión biológica. Lo hemos visto en varias ocasiones. Digo, ahorita algo que estamos viviendo es mucho la parte de la violencia, pero también la parte de la agresión. O sea, ya las reacciones que vemos de manera diaria es una manifestación de agresión compleja. Sí, o sea, véanlo en cualquier hecho, Acá lo tenemos, ¿no? Te pasas, Efectivamente, ¿no? O no lo he visto, ¿no? En hechos de tránsito también. No falta, ¿no? Que de alguna manera se desespera, porque es desesperación hasta cierto punto. O sea, acaba de cambiar el semáforo hace un segundo y los de atrás están. Y eso no basta, ¿no? O sea, yo lo he visto en hechos, me ha tocado verlo, no sé, rebasan y lo van siguiendo y le van diciendo y le van pitando hasta no sé qué momento. Y esto es un problema, pasó en el centro hace algunos meses, ¿no? por la acuerdo que a un puente se reclama, lo mejor es que te pego por mi juez, y te hagan ahí de palabras, el otro lo que es Exacto. Y ya, exacto. Entonces imagínense cómo un hecho tan, digo, no tan absurdo, digo, si lo vemos desde un punto inteligente de vista, decimos, pues es absurdo. O sea, la verdad es que es absurdo, imagínense, ya para privar de la vida a alguien por un asunto tan burdo, ¿no? Entonces, imagínense, ahí tenemos la muestra. Esto es parte de la biología, pues siempre ha habido muchas teorías que tratan de explicarnos, ¿no? Inclusive precisamente en la comisión de conducta, hay muchas teorías biológicas, ¿no? Que nos hablan acerca de qué tanto podemos tener esta parte de agresión, qué tanto podemos generar esta parte de violencia, ¿sí? Inclusive, ¿no? Se hablaba anteriormente de estas teorías que apoyaban el hecho biológico, la comisión de conductas.
¿no? Y ahí tenemos una de las partes interesantes. Claro que era muy complicado porque, pues imagínense, no cómo podríamos hacer por una cuestión biológica y echarte la culpa de que precisamente pues no seas como debes de ser o no respetes la ley, ¿no? La realidad es que es de miedo decir que la parte biológica viene de esa manera. ¿Qué tanto puede hacer? Bueno, pues yo creo que eso ya depende de la percepción de cada uno de ustedes. ¿Qué ha de influir? Claro, se ha demostrado científicamente que sí influye, que sí importa la parte biológica en la comisión de conductas. No siempre. Por supuesto que el medio social nos va a influir bastante, pero de que hay una carga de eso, sí, ¿no? Por eso ha defendido en algunas ocasiones el hecho de decir, bueno, no, a ver, el hombre por naturaleza es malo, ¿no? Pero obviamente la estructura social, la familia, las reglas y demás, te hacen que de alguna manera no desvíes tu conducta. Claro, ¿no? Y hay otros que dicen, no, es al revés. O sea, no, la teoría dice que el ser humano es bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe. Puede, no puede, digo, hay manifestaciones y hay carga de estudio muy respetable en ambas teorías, ¿no? Solamente que pues una nos da más miedo aceptarla porque entonces diríamos que ya hay algo predisponente para que puedas ser de alguna manera, ¿no? ¿Influye? Claro que influye, los elementos pueden influir a esta cuestión, ¿no? Entonces de eso se encarga precisamente la sociología biológica, tratar de explicarnos de alguna manera cómo influye la cuestión biológica en las conductas sociales, ¿no? Entre todas las que les acabo de hacer. De ahí tenemos una parte que es la sociología geográfica, o en su defecto también se llama sociogeográfica. Esa sociogeográfica o sociología geográfica precisamente habla de estas características que se le pueden dar a todas las sociedades humanas, ¿sí? ¿A raíz de qué? Pues a raíz precisamente de esta determinación geográfica, ¿sí? Eso lo platicábamos también en la clase pasada, ¿no? Claramente, pues vamos variando de lugar a lugar. Y no es necesario irnos a otro país, ¿no? Vamos a ser, obviamente somos bien diferentes a personas de otro país, ¿no? Pues aquí mismo lo vemos, ¿no? Inclusive hasta en municipios. En las colonias. Inclusive, si nos vamos a partes más, a círculos más pequeños, por supuesto que sí. Hasta en las propias colonias son bien diferentes. Dependiendo su ubicación geográfica, sí, claro que sí. La realidad es que por supuesto que va a tener que influir. ¿Por qué? Porque precisamente cada sociedad humana va a tener sus propias características, ¿sí? Entonces, esta sociología geográfica eso hace, darle las características a las sociedades humanas a raíz de esta determinación geográfica, ¿sí? A eso se refiere este tipo de sociología. De ahí tenemos una que es muy interesante, que es la sociología psíquica o psicosociología, ¿sí? Esta sociología psíquica se encarga, o bueno, su metodología de estudio tiene que ver con analizar, tiene que ver con intervenir en estos procesos que hay de comunicación, pero también de interacción entre los seres humanos, ¿sí? Nos dice que a través de miras, ¿no? Inter e intrasubjetivas, o sea, dentro del ser humano, fuera del ser humano. ¿Por qué es tan importante este tipo de sociología? Porque esta sociología, digo, también va más especializada, pues, al conocimiento de la mente humana, porque por supuesto que nuestra forma de pensar va a influir mucho en cómo interactuamos, ¿no? Cómo interactuamos con los demás, inclusive cómo nos comunicamos con los demás. Sobre todo hoy por hoy, pues ya nos tocó toda la transición, porque nos tocó toda una transición muy complicada, inclusive hasta para podernos relacionar, ¿no? Ya teníamos, de por sí ya teníamos un problema, ¿no? Porque de por sí ya era complejo, de por sí ya teníamos arrastrando el asunto, pues de las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías, pues nos hacía estar más cerca o sea, como medio de comunicación muy cerca de muchas personas, porque era padrísimo de estar hablando con alguien que está del otro lado del mundo, ¿no? Y poderlo ver, sí, pero también nos empezamos a alejar, pues obviamente de esta comunicación presencial, o de esta comunicación frente a frente. Y esto, bueno, tuvo que ver mucho con una parte generacional, ¿no? La generación nueva, pues todos son aplicaciones, todos son redes sociales y todo este tipo de cosas. Y luego, pues venimos a una situación pandémica, pues acabamos de darle en la torre, pues a parte de la interacción humana. Ya no era por gusto, sino claramente por una cuestión de salud. De hecho, lo vimos, ¿no? Costó, fíjense, bueno, ustedes apenas están como que conociendo la situación,
Pero todos aquellos que entraron en ese momento, en el caso, por ejemplo, estudiantil o formativo, era bien complicado. Aunque ya se conocían, cuando regresaron a la presencialidad, era muy extraño, porque la realidad es que hasta ellos percibían pues, que ya tenía mucho tiempo que pues, no se habían visto, y ni siquiera sabían como que cómo comunicarse entre ellos. Y eso es bien difícil y es bien complicado. Además de esto, pues imagínense cómo no va a influir en la forma de cómo interactuamos. Yo lo veía en algún momento. Pues acá, generalmente, ¿qué hacían? ¿No? Pues con los amigos, abrazaban, el beso, el saludo, bien, ¿no? Después, pues llega un momento en el que, pues sí, así, efectivamente, ¿no? Inclusive hasta el sentarse, ¿no? Pues tuvieron que aislarse. Digo, afortunadamente esas aulas no son tan grandes. Pero, pues sí, en aulas que sí son grandes, pues imagínense, uno está por allá y otro está por allá. O sea, obviamente eso que va haciendo, va generando de alguna manera un proceso de cómo nos relacionamos, pues claro que sí. Estar aislado no te permite tener un parámetro de interacción, entonces conmigo te vas encerrando en tus propios ideales y eso genera también conflicto. Sí, por supuesto, digo, la realidad es que efectivamente, claro que generó un conflicto, era bien chistoso porque efectivamente, ¿no? Yo los conocí obviamente cuando estaban en presencial, y pues veía cómo se relacionaban. Cuando regresamos sí era extraño. Maestra, y dado a eso también, a mí me tocó ver ahorita con mis hijos, Claro, compañeros, que se empezaron a, pues como que a salir más enfermedades, ¿no? Muchos niños ahorita están sufriendo de nerviosismo, de estrés, cosas que decíamos, pues eso es de los adultos, ¿no? Ahora también los pequeños ya lo tienen. sí, claro. O sea, imagínense, si para los adultos fue complicado, estoy hablando de estudiantes universitarios, imagínense para los niños, ¿no? Educación básica y demás, ¿cómo la sufrieron? Porque obviamente por esencia los niños a esa edad necesitan mucho más porque están iniciando un proceso de socialización. Y aislarlos, imagínense, 2 años. Me tocó ver a otros y yo dije, no, pero ¿por qué tengo que entrar? Y eso era para niños de Sí. kinder, ¿no? Y ahorita ya secundaria. Sí, claro. Claro, y les está costando mucho, mucho trabajo. Digo, y si eso le agregamos, imagínense, porque hay que ser bien honestos, digo, no la comunicación depende mucho de nosotros como estudiantes, pero a nuestra edad, porque a nuestra edad en línea sí podemos estudiar, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sabemos cómo hacerlo. Y mi problema es agarro y me voy al baño y acá me quedo ahí en sesión durante 2 horas, cada quien. Pero ¿qué pasa con los pequeños? O sea, era una parte de frustración, era una parte de ansiedad. Yo lo viví con mi hija, ¿no? Y era así como de, ¿cómo van a aprender? Sí van a aprender nada, definitivamente. O sea, no sirve la metodología porque ellos sí necesitan interacción forzosa. Y obviamente imagínense tenerlos ahí sentados. Sí, nosotros, ¿no? Hay un momento en que digo, Mi sobrino logró captar su pantalla, dejaba así como que estaba y se iba. Y su mamá lo venía a jalar de la oreja. Pero él aprendió a dejar su imagen así puesta, congelada. Sí, claro. No, pues claro, no digo, listos, inteligentes lo son, pero les costó muchísimo. Y cuando regresaron, imagínense ahorita en la doble carga, o sea, hay niños que pasaron prácticamente todo su preescolar, ejemplo, prácticamente en casa. Entonces no saben nada, la realidad es que no saben nada porque se volvía muy pesado, muy tedioso, se aburrían. Si nosotros, después de un determinado tiempo, ¿a poco ya ni estamos poniendo atención y ya lo que queremos es ya salir? Y somos adultos, y son sesiones de 2 horas, ¿no? Por lo menos entre ellos no son 2 horas. Imagínense los niños ahí sentados todo el mundo de horas, pues por supuesto que ni ponían atención, se aburrían, no aprendían y terminaban odiando la escuela de una manera peor que antes. Y ahorita que regresan, pues imagínense los que pasaron de nivel a nivel. Ejemplo, los que pasaron, no sé, segundo y tercero de preescolar, pues llegas a primero pero no sabes nada. O los que estaban en quinto y sexto de primaria, pues ahorita llegan a la secundaria. Claro, efectivamente. Nosotros como papás no podemos apoyarles, no tenemos la pedagogía que ustedes tienen como maestros. Claro, no, digo, y es bien complicado porque aparte no es igual, ¿no? O sea, digo, la realidad es que, claro. Y la maestra le da otra explicación. Así. Pues, ¿quién tiene la razón? Claro, y eso les genera precisamente lo que comenta su compañera, eso te genera ansiedad, te genera estrés, te genera frustración. Y eso ahorita los tiene, pues sí, verdaderamente padeciendo enfermedades que anteriormente no. Todos ansiosos en unos 5 o 10 años, adolescentes con mucha generacional que tenemos. Sí, no, digo, son personas y son niños, adolescentes muy resilientes en ciertas cosas, pero también con mucha falta de varias cosas. Y eso, por supuesto, que les va a afectar, tarde o temprano les va a afectar como a todos nos ha afectado. Al final de cuentas hasta la transición, ¿no? Porque a nosotros nos ha tocado vivir la transición.
desde las cuestiones clásicas, las cuestiones anteriores, hasta obviamente todos los cambios. Pero hemos aprendido de alguna manera a tratar de vivir los procesos distintos. Pero ahorita ellos no, porque pues les cayó así como de golpe, y si nosotros no estábamos preparados para abordarlos de una manera correcta, pues los niños menos. Se viralizó mucho esa parte, ¿no? Cuando decían que a los niños cómo los traían en las clases, ¿no? Los papás ya estaban desesperados. Y es normal, claro, pues decía su compañera, efectivamente, no tenemos la pedagogía para poderlo hacer o para poderlo trabajar. Y si a eso todavía le agregamos la situación de casa, porque digo, es parte de, como adultos, digo, tenemos problemas. Entonces imagínense, si eso le agregaban que muchos padres se quedaron sin empleo, a muchos padres les redujeron sus ingresos. O sea, ya tenemos otro problema. Ahora había papás que no tenían uno, que tenían 2 o 3 en nivel escolar. Entonces empezó a ser todo un problema porque ¿qué demandaba la educación? Nos demanda la educación en línea, pues tener computadora, internet y demás, y pues los papás estaban así, de, a ver, no tengo trabajo, ya me redujeron el trabajo, ahora mis hijos en casa, ¿no? Ahora uno necesita porque los dos se tienen que conectar de manera simultánea. Por supuesto, obviamente que nos iba a traer eso, una gran cantidad de problemas, ya que iba a estar el papá amoroso ahí toda la vida, pues viendo, aparte porque no se podía, piensa, para los papás que trabajan, ¿qué dijiste? Incluso Miss, Bueno, sí, incluso Miss, no sé si se dio cuenta que se estresaban muy cañón los niños. Sí, sí, la Como verdad. que, la verdad es que yo veía con mi pequeño esa desesperación, como dice usted, de que no entendían, porque no, o sea, no está, ellos sí necesitaban estar ahí en el salón de clases. De verdad, yo nunca vi a mi hijo tan estresado como en esa oportunidad. Sí, efectivamente, yo creo que los niños sí experimentaron muchísima ansiedad, y si aparte de eso, pues imagínense, no puedes salir, ¿no? Porque dejas de ver a tu grupo, ¿no? A tu círculo. No pueden salir, no pueden jugar, no pueden cansarse, no pueden, obviamente, pues era una situación de impacto muy complicada. Y todo eso, por supuestísimo, que los tuvo que haber afectado. Y el proceso, ahorita el proceso de sociabilización es muy complicado. De por sí ya lo teníamos, pues ahorita más. Hay niñitos que acaban de ingresar y que no saben sociabilizar, que efectivamente se aíslan, ¿no? Porque verdaderamente pues estás acostumbrado a un proceso en el cual, es más, hasta por salud, ¿no? Porque luego dicen, no puedes hacer esto, no, tienes que lavarte las manos, no tienes, ni de beso, y no compartas tus cosas, y límpiate las manos, y desinfecta nada, y no, bueno. Entonces imagínense, pues el niño está así. Los pequeños más que te famosos por el caso. Efectivamente, sí. Llega un momento en el que me da alergia lo que después, o sea, es una cosa que ya me estresa. Sí, digo, la verdad es que imagínense, como adultos, sí llega un momento en que nos estresa y definitivamente pues ya no queremos, y que se supone que nosotros ya pasamos todo ese inter. Ellos que apenas están en el proceso, pues imagínense. Se me afectó mucho en los pueblos, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo, por la falta de señal. Claro. Es mucho la señal, el internet igual estaba muy mal. Pero empezaba la lluvia y se iba a la salud. Claro, efectivamente. Sí, fue un problema y es bien difícil, es bien frustrante. Bueno, yo lo he visto, lo vi en algún momento con los estudiantes. O sea, ya era un momento en que es que se me fue el internet, o es que se lo juro, y yo los veía, porque obviamente en otra institución sí trabajamos con cámara abierta. Lo mismo, pues obviamente es incómodo hasta cierto punto, para ellos, ¿no? Entonces sí, en algún momento es que, ¿sabe qué más? Disculpa, tengo que apagar mi cámara, porque mi internet de por sí falla, ¿no? Y o me ve, claro, o la escucho, y yo no, pues apaga, ¿no? Cuando se supone que la obligatoriedad para nosotros era mantener la cámara todo el tiempo abierta, pero obviamente bajo las condicionantes pasaba justamente eso, ¿no? O luego, ¿sabe qué? Disculpe, me voy a tener que desconectar porque se me va a acabar mi recarga, ¿no? Se van a acabar mis datos. Adelante. Entonces empezaron a pasar un montón de cosas que luego sí era de, es que no la escucho. Sí, horrible. No, es que, por ejemplo, en mi caso, en la otra línea había maestros que no, es que ya es que no, o sea, no te puedes poner una recarga así, pero si imagínate una recarga de 100 no te dura ni para una semana. No, la realidad es que no. Sí, claro, sí, también vino, pues es que, digo, todo fue un proceso, ¿no? Nos costó obviamente integrarnos a una modalidad que en muchos de los casos pues no se había manejado anteriormente. O sea, había muchos maestros, yo lo viví, por ejemplo, acá no, porque les digo que ya manejaban una plataforma previa, pero en el caso de otras universidades que no, por supuesto que fue bien difícil, ¿eh? Y sobre todo porque había muchos maestros, obviamente, que están acostumbrados pues a la parte clásica, ¿no? A la parte normal.
Entonces luego era así de, ¿cómo voy a usar cuál aplicación? Es que la aplicación no la sé utilizar. Y es que esto no sé cómo cargarlo, es que esto no sé cómo llenarlo. O sea, también generó, pues obviamente una transición difícil. Entonces, si nosotros como docentes no lo manejamos, pues imagínense, ¿no? ¿Cómo planeamos, no? Dar la estructura. A los años es donde vamos a darnos cuenta hasta qué grado de afectación tuvimos, pues emocionalmente, afectivamente, socialmente, económicamente. O sea, Ay, sí, claro. Cambios para un margen de salud, ¿no? Claro, va a venir mucho y efectivamente no son cosas a corto plazo. Efectivamente los verdaderos o las verdaderas secuelas las vamos a ver sí a largo plazo y las vamos a ir cargando porque precisamente mientras no hagamos los procesos, ya se ven los primeros, ¿no? Los primeros ya con problemas obviamente de salud física y emocional, porque la realidad es que nos quedamos con secuelas, ¿no? Lo hemos visto, cuánta gente no está con la situación del miedo, ¿no? Yo lo veo con muchas personas, o sea, es literal, ¿no? Y otra vez. Así, efectivamente. Entonces, eso por supuesto que te genera una ansiedad y nos va a generar algo más. ¿Y qué te genera la ansiedad y el estrés? Pues obviamente enfermedades. Ahorita lo vemos, mucha gente con problemas de vista por obvias razones, con muchas personas con cefaleas complicadas, ¿no? Con migrañas, con problemas respiratorios, pues imagínense cuánta gente no le dio hipoxia del condenado cubrebocas, imagínense personas con horas laborales, que dices, trabaja 8 horas, y es obligación, porque ahí sí no, bueno, 8 horas con un cubrebocas. Claro. Entonces imagínense 8 horas con un cubrebocas, ¿no? Y había empresas y había lugares que no solamente pedían los cubrebocas, sino hasta las caretas o los médicos. Entonces imagínense el trauma, o sea, 8 o 10 horas de esa manera, dicen, no, la verdad es que por supuesto que te va a generar algún problema y eso obviamente físico también. Tenemos serios problemas pulmonares ahorita para hacerlo, porque no es normal, digo, sobre todo gente que, por ejemplo, no hacemos este tipo de trabajo, la realidad es que hablas bastante. Pues genera así como todo el mundo de horas, nada, pues no me crees. O sea, la realidad es que te genera problemas. En el caso inclusive, ¿no? Lo hacían en la parte de oficina, pues por supuesto que generó muchos problemas de columna, muchos problemas de espalda, muchos problemas de cadera, por obvias razones. O sea, no fue tan sencillo como aparentemente creemos que iba a ser. Y todos esos, no, imagínense, luego la gente que ya sí se enfermó, pues también quedó con grandes secuelas, muchas secuelas. Algunas se ven, algunas no. Algunas son de corto plazo, pero dicen que hay unas que ya son irremediables. O sea, el problema que se queda, por ejemplo, con pulmones es impresionante. O sea, ya esa es la cantidad de una persona con un degradaje pulmonar como si fuera fumador de toda la vida. Entonces, imagínense. Y esa fue una de las sorpresas, porque muchas de las personas que se enfermaron de gravedad o que inclusive perdieron la vida eran personas sanas. Fíjense. Y ese fue el pánico. Imagínate si el deportista, ¿no? O si el señor que hace ejercicio, ¿no? O el joven que está, no, pues ya valimos. Pero no. O sea, la realidad es que hubo ahí toda, por eso, yo creo que por eso le agarramos tanto miedo a esa enfermedad, por obvias razones. Porque lo vimos en todo tipo de grupos. Ay, pues imagínense, ya casi seguimos cargando, porque bien, al final de cuentas, todavía no podemos decir nada, y es una enfermedad que se va a quedar para siempre, y que tarde o temprano, digo, aquí el punto pues, es prevenir, ¿no? Tratar de cuidarse lo más posible, pero nada más. Muchas personas dicen, no, es que otra vez no vamos a empezar. No, otra vez ya no vamos a empezar. Pero es que yo creo que ya a estas alturas, desafortunado o afortunadamente, como lo quieran ver, ya los países ya no aguantarían una nueva... Ya, económicamente nos pegaría. Sí, así toda la gente. Sí, así las cosas están súper caras. Entonces digo, ahorita sí, yo creo que ya hasta la propia política de Estado es con la peli, ¿no? Que Dios nos bendiga a todos y ni modo. Sí, traten de cuidarse, de tomar estas medidas, pero digo, al final de cuentas, imagínense qué difícil, a mí me lo decían en algún momento, ¿no? Qué complicado es que puedas eximirte de alguna manera de enfermedades en general. O sea, ejemplo, un COVID o ejemplo, una viruela. La vida es tópica. O sea, imagínense cuántas superficies no agarramos. Y por cada superficie vamos a estar así, por supuesto que no. O sea, yo honestamente no lo creo.
En el caso del COVID pasa exactamente lo mismo. Son enfermedades virales, son enfermedades que vuelan. O sea, la realidad es que si bien es cierto, pues tener las medidas sanitizantes normales nos ayuda, sí, pero no nos exime al 100%. O sea, yo conocía a muchas personas que se cuidaban como no tienen una idea. O sea, que eran personas así, claro, y que tenían el cubrebocas, la careta, los goggles y que siempre andaban hasta con guantes de látex y llegaban a su casa y bueno, prácticamente se desvestían, se sanitizaban y para adelante, ¿no? Los se bañaban y, ay, no, una cosa así, así, y se enfermaron de todas maneras, ¿no? Entonces también hay que tener en consideración eso, qué tanto puede impactar nuestra salud mental, precisamente nuestra salud psíquica, pues también para ciertas cosas, porque una persona que es ansiosa, que sufre de estrés, se enferma más rápido porque su sistema inmunológico es bajo. Y eso no es magia. Entonces imagínense, esas personas cómo andaban con miedo, con ansiedad, con zozobra, eso los estresó y les deprimía todas las defensas. Y cualquier cosita, ahí sí, un mínimo descuido. Claro, porque al final de cuentas no solamente depende de los cuidados nuestros, sino también de la gente con la que estás. ¿No? Claro, yo lo veía en el caso de los carritos, ¿no? Hasta en el súper. Y llevaban su sanitizante y sus... Y digo, ¿en serio? O de los que llegaban de momento de las cosas del súper, ¿no? Y todas sanitizaban todas las cosas del súper, todo. Es imposible, o sea, digo, tendría que ser muy honestos en ciertas cosas, se vuelve muy complejo hasta cierto punto, y eso hasta cierto grado, pues también afectó la cuestión psíquica. La cuestión psíquica la afectó bastante. Nos deprimimos, porque hasta la depresión, pues obviamente la falta de interacción, la falta de comunicación, ¿no? De persona a persona, pues también afectó. Porque es más, inclusive hubo personas que se aislaron hasta de su familia, ¿no? Sí. Yo no quiero ver a nadie, perdón, ¿no? Pues imagínense, y entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues muchos se auxiliaron dentro de esta parte de nuevas tecnologías, ¿no? A través de redes sociales, a través de llamadas, de videollamadas, pero jamás en la vida va a ser igual. No. O sea, la realidad es que no. Entonces, ese proceso se nos queda. Por lo menos dentro de la cuestión psíquica se nos quedaron esos procesos de interacción y de comunicación. Y hoy por hoy lo vemos, ¿no? De hecho, hasta ahorita todavía hay muchas personas que qué es lo que hacen. No, sí, salúdame, pero sí. Allá. ¿No? Hasta por allá, por favor. Ya no sabes, es una persona sí. Ya no sé si así o ¿qué onda? Sí, efectivamente. Así, efectivamente. Ya vas así, te das la mano. Sí, o al revés, nos bien animado y... Sí, claro. Y si no luego se ofenden, ¿no? Sí. Bueno, es que ahí viene lo mismo. Ahora resulta que tenemos, sí, efectivamente, que andar preguntando cómo socializamos, ¿no? ¿Cómo me comunico contigo? Eso es muy cierto, y obviamente hasta cierto momento es incómodo, decía su compañera, sí, a mí me tocó verlo. Sí, a mí me tocó verlo, no les voy a decir dónde, pero sí me tocó verlo, que efectivamente una persona se acercó, o sea, se conocían, vaya, o sea, se conocían de colegas, ¿no? Y literal, o sea, se acercó a darle la mano, y el otro fue así, disculpa, hermano, pero por el COVID no te puedo saludar. Y yo... Y yo, qué feo. Así. Y dije, ay, no, qué feo. O sea, pues, digo, qué incómodo hasta cierto punto. Y yo sé que la persona que se lo acaba de hacer, Santo Remedio, no lo va a volver a hacer. Ni con este ni con otros, porque te va a evitar la pena después, ¿no? Sí, no, y la misma familia, o sea, sí. Yo tengo una hermana mayor que yo, ella se dedica a la educación femenina. Y a una cuestión estricta, o sea, no, de encerrarse literal y no sabe porque dice que no debo de salir. Sí. Una cosa de que no, y le causó muchos problemas también de la interacción, ¿no? Pues la gente escribía en esos tiempos que tenía que ir a trabajar y que el transporte, que tenía que ir racional, y que igual decía, no, es que, no me acuerdo que escribo una nota ahí creo que con Juan Carlos Valdés, pues que se echan encima, ¿no? Pues tipo que tú no te das la necesidad, pero pues que no sé qué. Así es, señora, no sé. Sí, claro. Pero, sí, vaya, es parte. Es que parece que también es muy estresante, ¿no? Sí. No, yo no me acostumbro.
No te acostumbras. Pero tienes que ver que los camiones Proceso. iban reflejos todavía, o sea, te cuidabas en casa por los camiones que estaban. Claro, yo siempre lo he dicho, obvio, ¿no? Esa era una de las partes. Te ponen un montón de cierto régimen en muchos puntos, pero desafortunadamente no solamente nos vinculamos a un solo medio, nos vinculamos a muchos medios, con la familia, los que trabajan, o que las escuelas con los niños, o sea, que el camión, que el mercado, que el súper, o sea, en muchos lugares. Y la realidad es que la demás gente que se vincula contigo está en las mismas. Entonces, digo, desafortunadamente, pues es muy normal hasta cierto punto que pueda llegar a pasar, ¿no? Yo siempre lo dije en algún momento, ¿no? Cuando se empezaron a enfermar así bastante a principios, yo decía lo mismo, o sea, dije, no, pues es que va a ser una enfermedad que nos va a dar sí o sí. Si nos da ahorita, nos va a dar mañana, se nos va a dar en un año, en dos, en tres, no sé, en algún momento nos va a dar. O sea, la realidad es que no hay mucho más que la situación. Obviamente vacúnate, obviamente trata de prevenirte, es más, trata de llevar una vida relativamente sana, ¿no? Apuéstale al deporte, apuéstale a la buena alimentación, vitamínate y cuida tu situación psíquica y te va a pegar menos, ¿no? Era una cuestión Ya. endémica, como la influenza. Y ya. Y pasó, en su momento cuando fue este brote, ¿no? Cuando fue la parte de influenza, pasó lo mismo, ¿no? El problema vino también con las vacunas. Es fue otro caso, ¿no? Que mucha gente no se quería vacunar. Porque las escuelas, ¿no? Pero ¿cómo le van a...? Primero tenían que preguntar, ¿qué te hizo? ¿Qué comiste? ¿Qué te No, y luego lo peor era que pues te guías por esa parte, no te pones a ver que a cada persona le hace diferente. Poner un chip, que de verdad que Era la seña del anticristo, ¿no? Sí. De verdad, pues imagínense otro doble estrés, porque ahora ya no solamente era la Por enfermedad, ejemplo, hasta la en vacuna. En mi pueblo, o sea, porque los pueblos son como más pequeños, toda la gente se conoce. Entonces se empiezan a vacunar y empiezan como que, o sea, no sé, por una cuestión así como de coincidencia, que empezaron a fallecer en mayoría adultos mayores. Y era como cada 8 días. No, ¿qué tal? No, que ya se muere. No, es por la vacuna. No, sí, es la vacuna. Ese señor le dio calentar. O le dio fiebre, o le dio todo. No, sí es la vacuna. Y ya la señora ya no se quería Sí, se querían vacunar. vacunar. No. Sí, de hecho, combinaban mucho, ¿no? Combinaban mucho la parte de vacúnense, vacúnense. Había muchos, pues sí, muchas vacunas que se estaban echando a perder porque la gente no se quería vacunar. Entonces, ahí era otro doble problema. Y es un proceso que seguimos viviendo. Por ejemplo, digo, ahorita ven que toca la campaña a partir del lunes Con los otra niños. vez, con segunda No dosis. quieren llevar a los niños pequeños. Ah, sí. No, eso también es una. Entonces decimos, a ver, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, que no se baje la guardia, y que no se piense, ay, ya tiene una, ya pasó, ¿no? Ya se lo dejamos. No, porque entonces vamos a caer en la misma situación. Pero tampoco puede llegar a un caso de estrés porque de verdad. No, definitivamente no, por eso lo decía, a mí me llama mucho la atención cuando niveles básicos ya habían ingresado de manera presencial y niveles superiores no los querían mandar. Sí, o sea, ya ver, ¿no? Como a los niños desde 6 años, no sé, bueno, más hasta preescolar, porque entraron al mismo tiempo, que habían ingresado y en universidades no querían los muchachitos y no querían las Por escuelas. ejemplo, la UAP también tardó mucho para Bastante. ¿no? Bastante. Ellos estaban, las públicas creo que tardan más que las. Sí, las claro. privadas, No, en las públicas, no, hombre. Ahí sí les puedo decir que pobres Tiene la presión. de los que salen. Una presión bastante. Sí, claro, había mucha presión. Porque pues imagínense, querían cuidar también a sus niños tan chiquitos, imagínense, ¿no? ¿Cómo se andaban en los antros? Bueno, pues ahora, o sea, ya andan los estudiantes y de por sí tenemos problemas. Ahorita imagínense, yo sí les puedo asegurar que aquellos que salgan, o que ya hayan salido, o que estén por salir, de las escuelas públicas, van a salir perdidos, porque ahí sí les puedo decir, acá tenemos un control. Acá tenemos un control de hora a hora, ¿no? Y tenemos vigilancia, y tenemos evaluación, y tenemos muchas cosas. Pero en esas no. Hubo maestros que los veían una vez cada 15 días, bueno, los escuchaban, y si su sesión era de 2 horas, les daban 40 minutos. Y les dejaban ahí una tarea aventada, quién sabe en qué plataforma. Un proyecto, ¿no? O un proyecto. Eso sí. Con eso ya está. Fin, ahí está tu calificación. Mi tía también es maestra Qué y dolor. los alumnos del plano, ella tenía que ir a buscarlos a su casa porque no se aparecían en clases, no presentaban trabajos, o sea, no aparecían. Y que no los podrían reprobar tampoco. No, Ahí viene el detalle.
O sea, imagina que Por eso la muchos se presión- cierran como, que todo el mundo haga una cama no vale. Así. No está permitido. ¿verdad? No está permitido. Obviamente bajo el esquema, digo, pero eso es lo de menos. Imagínense ahorita la cantidad de profesionistas que salieron o van a salir. Con 2 años perdidos, perdidísimos. Porque ahí sí les puedo decir, yo conocí de varias áreas. Ingeniería, Derecho, Psicología, el UAC, y les puedo decir que definitivamente no. Dije, si de por sí presencial era algo curioso, ¿no? Era un asunto curioso. Dije, no, pues ahorita imagínense. Sí, o sea, Imagínense a los abogados a ver qué tal les va. Los ven bien mal, están bien burros. ya pensé, oye, pues no que tan niño que sea, dije, no, o sea, yo sí quiero tener algo, porque Claro. quiero aprender, o sea, Sí, sí, ¿no? Es como O sea, realmente interactúas. Por quieres ejemplo, yo no aprenderlo. tengo de plática, ¿no? Y entonces el niño cuando, no me quedes, no me quedes. Claro, sí, porque obviamente el propio sistema lo vuelve mucho más cuadrado el asunto. Y obviamente eso también manifiesta y también representa pues todo un problema. Y dense cuenta, ¿no? O sea, no es la misma situación cuando estamos conectados a cuando estamos presencial. Y luego cuando se hace híbrido también se vuelve complicado y les voy a decir por qué. Porque los que estamos acá, pues, obviamente nos queda clarísimo, ¿no? Estamos acá hablando, participando y más, pero luego ellos, hay participaciones suyas que no escuchan, ¿no? Así de que, ajá, claro, digo, es parte de, ajá, exacto, ¿no? A ver, ¿qué dijo el compañero? No es que, obviamente, se vuelve complicado por eso. Pues estamos como que en ese esquema de ir y venir. Obviamente todo eso, pues por supuesto que nos va a afectar hasta cierto punto la forma de los procesos. Los procesos de interacción y al final de cuentas repercuten en la sociedad, pues claro que sí, ya lo vimos, ¿no? Ya no es igual, y es parte del conocimiento humano y es parte de la situación humana, pues tener relación, o sea, tener comunicación, tener interacción con la gente, porque si no, pues obviamente no sucede eso. Y dense cuenta, ¿no? ¿A poco no lo ven? O sea, cuando llegan y se saludan, y ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hay una parte de, a que si estuviéramos en línea que no sabemos ni quién es quién para empezar, ni siquiera ni ustedes nos ubican, ni nosotros los ubicamos, ni entre ustedes se ubican, pues obviamente sí, ni sabes, ¿no? O sea, la realidad, y eso te genera, por supuesto que te genera estrés. Porque todo lo que se hace cuando nos reímos, cuando nos saludamos, cuando nos abrazamos, con tal cosa, por supuesto que psicológicamente tienes una situación de sustancia química que te hace sentirte mejor, a cuando no lo tienes. Claro, claro. A mí me pasa con los clientes, en un momento que no podías enseñar. Ay, sí. ¿De qué voy a vivir? Claro, sí, ¿cómo lo Y era haces? así de hacer recorridos virtuales, ¿no? Y te las hablas con el cliente. Entonces sí te están poniendo atención. Yo, No es igual, yo, no, no. poniendo atención, ya me imagino este cuate tomando así sus chelas de, ay, qué me sé. Hay que ay, sí, Y yo claro. así de, bueno. No, y aparte no se aprecia igual, ¿no? No, imagínate, en una área en la que tienes que llevar a la gente a su ambiente, a que visualice cómo va a vivir, cómo va a estar, ¿no? Es imposible, ¿no? Que solamente a través del imaginario ya te crees la idea completa, ¿no? Lo que quiera hacer, pues no. Sí, no. No, hay áreas que forzosamente requieren la presencialidad, ¿no? Y la forma de interacción de persona a persona. Y nos hace falta a todos, por supuesto que sí. Y como lo decían sus compañeras acá, por supuesto, efectivamente esto no lo vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Cómo va a afectar en esta sociología psíquica? No lo vamos a ver ahorita. No, por supuesto que vamos a ir generando y viendo los cambios con el paso del tiempo. Pero bueno, a ver qué tal nos va. La siguiente que tenemos es precisamente relacionada con el campo académico y es la sociología de la educación. Este tipo de sociología claramente tiene que ver a la forma de cómo están enmarcados toda la parte de los planes de educación y establece cómo están esas partes sociales distintas de educación de unos y educación de otros, ¿sí? Específicamente la educación urbana y la educación rural. Digo, está más que claro, ¿no? Claramente va a afectar, sí, por supuesto, pues parte de las situaciones que afectan a la forma de cómo se manifiestan las sociedades es la educación. Claro que sí, es uno de los pilares más grandes que tenemos. Y en este caso, ¿por qué no separa la parte de urbano y rural? Pues efectivamente influye, sí. Hay maestros, ¿no? Hay maestros que tardan, no sé, 2 horas, 3 horas en llegar a los municipios, ¿no? A los lugares, a los poblados. Pero luego el problema es que no tienen ni siquiera la más mínima indumentaria para poder enseñar. O peor aún, los estudiantes son los que no tienen los recursos pues, para poder acudir a la institución. Claro, claro. Ahí los tenemos, ¿no?
fue muy curioso, ¿no? Cuando entró toda esta campaña de televisión, todo este tipo de educación que se iba a manejar como que en una situación más novedosa. Ajá, y luego, para empezar, los recursos no les llegaban. Y luego cuando les llegaban los recursos, ajá, ya tienes tus pantallas, ajá, y el internet. Como es ella, en una zona donde no hay pueblo, se cortaba. Ah, sí, más. Propio. Natalia, maestra, yo creo que hasta para hay lugares rurales donde toman clases en donde pueden. Entonces, ni Sí, efectivamente. Imagínense ahorita que llegó esta parte, que decían, ¿y ahora cómo vas a tomar clases, no? Por ejemplo, En línea, en las ¿cómo? partes de las montañas donde literal no hay, es como de, pues tenían que ir los dos, si no, literal no tomar clases. sí se están espantando las víboras, ahora imagínense. Claro, efectivamente. No creo que eso era uno de los problemas más grandes. Y ahorita fueron los más siniestrados en problemas de educación las partes rurales. Si de por sí había un escaso acceso, si de por sí había un problema muy grande, imagínense después, cuando todo era en línea, ¿cuál línea? O sea, ¿con qué aparato voy a acceder? Peor aún, ¿con qué señal? ¿Con qué internet? Las mamás que no sabían utilizar. Si se les complica, No, y te voy a decir algo, no sabían las mamás dejaban a cargo con los abuelos, estos pobres abuelos. Yo digo abuelita. Yo no tengo directamente nieta, mi sobrina, ¿no? Pero luego se lo dejaba a mi mamá, le dije, oye, no manches, hija, o sea, ¿cómo vas a dejar? Ah, sí, que se siente que se. ¡Ay, te quedas! No. ¿Ya hiciste la tarea? ¿Y cómo estás? Ya no vas saludando a la maestra. Sí, claro. No, era bien complicado. La realidad es que, y todos esos procesos, claro, todos esos procesos educacionales, por supuesto que influyen en la parte sociológica, ¿no? Digo, no, eso no quiere decir que forzosamente la parte de la educación urbana tenga como toda una garantía espectacular, porque tampoco. También nos pasó, inclusive en escuelas públicas, pasaba lo mismo en las clases en línea. ¿Qué creen? Pues los maestros van a la escuela a darles clase a los niños van a estar en su casa y demás. Sí, pero ¿qué creen? El internet que no servía el de la maestra, ¿no? ¿Qué quiere decir? El de la escuela. El de la escuela, los presupuestos, te dan partidas para pagar un internet. Porque se dio el caso que los papás no querían pagar la inscripción, si iban a la escuela, no. Fue todo un caso. Imagínense la cantidad. Hay que hacer una cuenta, digo, no tenemos el número exacto, pero imagínense el número de escuelas públicas. ¿Cuánto percibían anualmente por un estudiante? Ahora hagan cuenta, ¿no? Son 3, 4 grupos por grado. Y son, no sé, 30 estudiantes por grupo. Por grado, digo, bajito, hasta 40, 45. Imagínense cuánto ingreso no tenía extra de las partidas presupuestales que se le daban al rubro de la educación. Pero ¿qué pasó el año pasado que se hizo? Porque fue a partir de hace un año. Le dijeron, a ver, ok, hace 2 se condonó. Hace 1 era una cuota voluntaria. Dijeron, sí, pues como ven, no es mi voluntad, pagar. Y como estaba el esquema de no les puedes negar la educación, porque es parte de un derecho, claro, por supuesto, y no los puedes reprobar tampoco, pues muchos papás también bajo ese esquema, digo, y también bajo un esquema económico, que dijeron, no pagamos. Y si él no paga, y si ella no paga, yo por qué voy a pagar. Ahí viene también otra situación. Porque es todo un caso, ¿eh? No creamos que en las escuelas, porque nos pensamos, ¿no? Escuelas públicas, ¿no? Pues pagan los pobres. No es cierto. Hay gente que tiene económicamente un poder más o menos, por lo menos para decir, pues paga una escuela particular. Y aún así no, aún así mandan a los niños a esta situación. Entonces, a ver, tienes un poder adquisitivo, obviamente la parte, de todos modos no pagaron cuotas. Y obviamente la merma de las instituciones fue todo un caso. Por eso cerraron las escuelas. Claro, o sea, yo tengo 2 universidades que nunca me había llegado un cliente que quiera vender su universidad. Sí, cerraron mi universidad. Vendo el renove. Dije, a ver, explícame cómo es, ¿Cómo funciona?
yo no me ha tocado crecer en una universidad como tal. Sí, qué complejo. Con alumnos, con plantilla de maestros. O sea, pasó así todo. Y el plus, o sea, y el plus era con la primaria el escolar, primaria y secundaria. Y ya hay un grupo de extranjeros colombianos que están tratando de negociar con ellos. Sí. Pero así de claro que pues ya la ven. Fue muy complicado digo, al final de cuentas las públicas tenían una manutención, no tienen una manutención estatal, ¿no? De fondos, porque al final de cuentas se tuvo que pagar. Claro, pero en el caso de las privadas, no. Obviamente las privadas pues viven de la matrícula, ¿no? Claramente. Entonces, muchas particulares dijeron, no vamos a poder. O sea, definitivamente vamos a cerrar porque no tengo un estudiante que quiere ingresar a tal carrera. No puedo abrir grupo. Empezaron a cerrar, empezaron a despedir, obviamente, por obvias razones, a muchos maestros y demás. Entonces fue todo un problema. Digo, la verdad, yo sí les puedo decir que en esta institución hicieron una muy buena estructuración y una muy buena administración para poder solventar todo. O sea, pagos, matrículas, maestros, estructura administrativa, porque en muchas instituciones la logística, ¿cuál era? Tú tienes que ir, están híbridos, tú tienes que llevar tu equipo. Tú tienes que llevar tu equipo, ¿no? Y ya, pues de ahí tú te conectas, ahí sí el internet de la escuela y padrísimo todo. Con la pena, ¿no? Claro. En el caso de acá no, porque en el caso de acá, por eso les digo que la transición ustedes la vivieron. Bueno, no, ustedes ya no les tocó, a ti no sé si te tocó. Todavía. En el Inter, ¿qué hicieron? Claramente estructuraron todo. Cámaras, computador, todo lo empezaron a aventar en todas las aulas. Y barato no es. O sea, comprar computadoras, cámaras, micros, pantallas. Tuvieron que meter una muy buena red, porque déjenme que si les puedo decir algo, es que sí, la de acá es buena. Servidores, manutención, obviamente las cuentas de Zoom, porque muchas instituciones que hicieron al principio manejaban el Zoom estándar, ¿no? Pero ese de 40 minutos y era todo su caso. 40 minutos, desconéctate, nos vamos a conectar, 40 minutos, se vuelven a todo un caso. Acá dijeron, no, aquí de primera mano, ¡pum! No, tenías 40 minutos, pero 20 eran entender, digo, a mí me van con esa pelita plana, sí. Y era como, y ya no sé qué, y ya te das Sí, sí fue mucho, y luego los tipos, porque también experimentaron, hubo instituciones que querían experimentar. Afectó mucho también a los maestros mayores, entonces, Sí. no sé, yo tengo una maestra, Será difícil. ponía que ver, no entiendo, pues si no está mi hija, no de la clase, papá, si no se puede, no se estrese. O Claro. sea, creo que le dio parálisis. En serio. Ay, Venga. No, sí, Por el yo estrés. una vez con una bachiller, tengo varios comercios. Yo que mi hermana me lleva 7 años, están ahí por el cambio, con 60 y todo. O sea, pobres, o sea, Sí, pero- reventados de diabetes, de presión arterial, o sea, ¿no? sí, era estresante en primera instancia. Que no lentas, más o no puedes, no lentas. Claro. Pues es que muchos se aventuraron a decir como tú debes de manejar tecnologías, ¿no? O sea, en muchos casos y en muchas escuelas no hubo preparación y no hubo capacitación. Entonces, obviamente, pues eso te generaba, pues bueno, pues generaba peor estrés, ¿no? Pues digo, y no era la única plataforma. Afortunadamente, yo les puedo decir, en mi caso ya trabajaba con Zoom antes de toda esta situación, ¿no? Por usuarios de otros estados y demás, por el Zoom, el Meet. O sea, trabaja como 4 o 5 plataformas de comunicación virtual. Entonces no hubo tanto problema. Y al final de cuentas se capacitó. O sea, si tú sabes usar Zoom, no vengas, ¿no? No hay ningún problema. Si no, adelante. O sea, vengan estudiantes incluidos para que se les pueda dar esa capacitación. Porque si no, pues imagínense, uno mal, los estudiantes mal, pues todos mal. Y todos llorábamos, bueno, lloraban juntos, porque luego era el problema, ¿no? Luego están los mismos estudiantes. Porque el estudiante le estresaba hasta cierto punto, ¿no? Entonces es que yo no puedo encender mi cámara. Pues sí. ¿No? O disculpe, pero pues es que mi celular esto. O disculpe, pero es que el micro. O disculpe, pero es que el internet. O sea, también no hay ningún problema. Digo, no hay ningún problema de mi parte. Pero el problema es que a ti sí te va a generar un problema. Había estudiantes que así les pasaba. Te conectas a las 8, no sé. Se conectaban entre que podían y no podían a las 8:15, ¿no? Y luego pasaban 10 minutos y lo sacaba la plataforma o el internet. Sí, y pasaban otros 10 minutos y volvían a entrar. Y así estaban. Eso es un martirio, imagínense.
O sea, al final terminas no entendiendo, pero nada. Nada. Y te sientes mal, ya te sentiste mal, ya te sientes peor de lo que estabas, no aprendiste nada, y ahora pues ya no quieres seguirle, ¿no? Porque en muchos de los casos, muchos decían, A mí me pasó igual así, por Ya no ejemplo, y me tuve que ir a mi casa por uno de que mi papá me decía, no, ¿cómo te vas a quedar ahí? Primero que estás solo, luego la renta, la colegiatura, lo que vas a comer, o sea, es mucho gasto, mucho mejor vete a la casa. Así que me tuve que ir a mi pueblo, porque soy de Guerrero, se iba a las señales, como de que te conectabas, y o sea, aunque no viviera, también yo tenía que hacer la señal. sí, Si llegaba en un día, otro día. Era un estrés, no, ya mejor no. sí, de que ya no, y mucha gente, digo, sí les soy muy honesta, muchos sí desertaron. Sí. En la parte en línea desertaron porque por supuesto que era todo un problema. O en muchos de los casos, bueno, yo lo que noté bastante en esta parte educacional, sobre todo privada, obviamente por el sector, papás, que son los que en muchos de los casos sustentaban estudios, se quedan sin trabajo. O los mandan a descansar, pues porque la contingencia así lo marcaba, ¿no? Y la contingencia te decía, perdón, te vas a ir tantos días, ¿no? O ni sabemos, porque la primera entrada fue no sabemos cuánto tiempo, pero las empresas tienen que cerrar, vete a tu casa. Y como empresario estás de acuerdo que si no, porque si no trabaja no lo va a pagar. Indistintamente de eso, si no se produce y si no se vende, ¿de dónde lo voy a pagar? Entonces, ¿qué sucedió? Pues obviamente muchos estudiantes dijeron, ching, pues si mi papá ya no va a poder pagar la colegiatura, pues ahora yo me tengo que poner a trabajar. Algunos pudieron equilibrar esas dos partes, buscar trabajo, pagarse sus estudios y estudiar, pero era... Sí, no, Hay pero muy mínimo, porque pues tampoco podían emplearse físicamente, tenían que buscar Exactamente. algo, tener algo virtual. Entonces muchos dijeron, pues no, mejor en lo que se mejora la cuestión económica, en lo que reabren o en lo que encuentro, perdón, ¿no? O sea, entonces hubo mucho que desatar. Yo también hubo cosas buenas, y yo pues por ejemplo conmigo pues que igual ya hubo esta modalidad y todo, y pues, ¿qué vas a hacer como para generar recursos? Porque está con su pareja, y todo, pues ya no hay responsabilidad. Entonces, pues si quieres. Claro, al final. Yo trabajó una niña en mesa de tenis. O sea, y de repente empezó a crecer y que ya está, sí, pues que 10 de a 15. Pero eso es la ya llegaba a la cultura caja. Sí. Por Didi nos mandaban. O sea, hubo cosas buenas. Sí, yo creo que el comercio. ¿Tienes esa suerte no esa actividad o no? Pues sí, pues constancia. Sí, pero más como se les da. Sí, claro, Es porque que no sí, todo se le da. Por ejemplo, abren mucho los bazares en línea. También. Sí, hay unos que no. Yo creo que el comercio fue una, fíjense, curiosamente, ¿no? No haber dinero, el comercio fue uno de los puntos que subió. No digo, no sé qué tanto en total de la generalidad de la población, qué tanto se haya visto beneficiado o no. Yo les puedo decir que muchos, a mí me decían, ¿no? En algún momento, es que uno de los más siniestrados va a ser la educación privada. Y si uno decía, pues sí te vas a quedar sin chamba porque pues muchos se van a salir, o muchos, digo, que te digan, sí puedes trabajar en casa, sí, pero yo creo que muchos se van a salir, y si se salen, no se abren grupos, si no se abren grupos, pues no tienes trabajo. Y yo les puedo decir que a mí en lo personal me fue muy bien, porque a nosotros, en colaboración con una institución que teníamos, tienen campus en diferentes estados, pues empezaron a hacer la parte de, como intergrupos, no sé, vamos a dar sociología jurídica, y el campus de Cancún también lleva sociología jurídica, y en Puebla también. Entonces vamos a unir los grupos, como es en línea, entonces ya te contrataban también del campus de allá. O ellos mismos hablaban, ¿no? Para darle el plus a la situación de sus escuelas, de sus campus, claro, que decían, ¿no? O sea, les decían, ¿sabes qué? Pues ahora hay que darle el plus, vamos a meter la parte de que tú, estudiante de Coatzacoalcos, vas a tener maestros de Puebla, o vas a tener maestros de Cancún. Sí, de México, ¿no? Entonces tuvieron que buscar la forma, y luego los mismos maestros ya solitos, como seguíamos en la parte en línea, decían, ¿sabes qué? Pues te interesa dar clase a Veracruz, o a Cancún, o a Pozas, estás en línea, ¿no? Estás en tu casa. Y ya, los hacías así, y ya te mandan para esa parte. Entonces combino, pues fíjense que sí, la realidad es que sí. Y yo les digo que acá, yo no vi deserción, ¿no? En los grupos que tuvimos, bueno, en ese inter de pandemia, sí les puedo decir que si algo tuvo es que conservó su matrícula. No, en otras instituciones, la verdad, sí les soy muy honesta, sí hubo deserción como tal. Acá fíjense que no. Los que entraron,
se mantuvieron, por lo menos la mayoría. Es más, algunos que sí se pudieron llegar a ausentar en modalidad escolarizada, porque siento que los que corren más riesgo son los de modalidad escolarizada. Siento que en ejecutiva son más constantes. Pues no sé, digo, yo también le argumento, pues a la parte de que ya se chambea, ¿no? Que ya se trabaja, de que ya uno pues ya tiene sus responsabilidades y demás, eres más estable. Pero en el caso de escolarizados, pues imagínense, entran a los 18 años. Sí, no. ¿No? Entonces, pobrecitos, sí, luego momento andan como que sí, como que no, entonces quién sabe. Pero les puedo decir que si salieron, se volvieron a integrar. Curiosamente, o sea, si salieron, ¿qué les puedo decir? Tal vez medio año, ¿no? Es más, tal vez un año si quieren, pero regresar. Y muchos de ellos ya acabaron. Entonces digo, qué bueno, porque eso habla pues, de una constancia de lo que mencionaban sus compañeras, de un querer hacer. Y si uno quiere hacer, pues al final se puede, ¿no? Se puede con mucho sacrificio, con mucha constancia, pero al final de que se puede, se puede. A ver, antes que continuemos con, bueno, estamos en Sociología de la Educación, vamos a pedirle a su compañero que se presente con nosotros para que te conozcan, para que conozcas a tus compañeros y demás. Ok, mi nombre es Oscar Comanes Leche, vivo en San Andrés Cholula, tengo 32 años y bueno, trabajo en una empresa que exporta muebles rústicos. Yo trabajo ahí bueno, nosotros trabajamos en armar muebles. En esa empresa, desde que llega, bueno, armamos el mueble desde que llega hasta que lo exportan. La verdad, pues sí me va un poquito bien mi trabajo porque tengo para solventar obviamente a mi familia y ya por consiguiente también a la universidad que ahorita pretendo la carrera que pretendo estudiar. De hecho, ya la había cursado por problemas económicos, nada más pude concluir. Y entonces esta la pretendo retomar. Perfecto, muy bien, ok. Entonces ahorita te vas a incorporar, te vas a estar con todos tus compañeros, Sí. con ellos vas a estar cursando, Sí. obviamente, para que lo conozcan, ya lo conocen, yo creo que se van a ir conociendo. Si gustan rápidamente, así para que su compañero también las conozca. Por acá primero. Bueno, mi nombre es Jenny, tengo 21 años, soy del estado de Guerrero, actualmente estoy viviendo acá. Hola, mi nombre es David Reyes y bueno, ahora estoy en la ciudad de Puebla, viví muchos años en la parte de Cholula, como para allá. Pues es una actividad que es muy, muy interesante. Yo tengo 49 años y pues aún así bien, pues no es tiempo, ¿no? Ya mis hijos encarregados y todo, pues ya, Sí, ya haciendo claro. su vida y pues vamos a esa parte de retomar. Perfecto. Hay otras. Yo soy Brenda Pérez Esconti, yo tengo 40 años y pues igual que la compañera de mis hijos ya les tocó, ya me toca. México, estudiar, la verdad, entonces pues, es una oportunidad que vi con mi líder, que me ha convenido porque ellos tengo trabajo, vengo, no vengo, pero pues trato de estar lo más estable posible para poder llevar las materias. Perfecto. Entonces, si en algo te puedo ayudar también con la plataforma o algo que se te pase, Ok. me dices, ¿eh? Ok, sí, muchísimas gracias. Perfecto. Mi nombre es Blanca Luis, tengo 25 años y apenas estoy 30 años. Perfecto, muy bien. Bueno, en línea está Cristian, pero bueno, no sé qué tanto puedan hablar, porque creo que no, porque al principio me saludaron por chat. Daisy, yo creo que ya están en las mismas. Y Reina, no sé si Reina me escuchas. Bueno, más bien si puedes hablar. Yo creo que Reina ya sepa desayunar. Yo creo. No, Miss, no puedo hablar. Pero un placer. Bueno, no seas malita, Reina. No sé si te puedas presentar. Mira, tenemos un compañero nuevo, Oscar, ¿verdad? Entonces, si te puedes presentar también para que te conozca. Digo, yo sé que cuando su compañera vino la semana pasada, pues andan así como que viniendo, ¿no? Pero bueno, para que la conozcas. Adelante, Reina. Hola, mi nombre es Reina y pues un placer. Estamos en este camino juntos. Bien. Soy muy breve. Ya en un ratito más te conoceré. Perfecto, Reina. Sí, te vas a incorporar en un ratito. Sí, ya voy para allá en un ratito. Perfecto. Órale, Vale. Reina. Bien, Reina. Sí, bueno, además tienes a Cristian. Bueno, Cristian creo que sí va a estar como que en línea, me imagino. Y Daisy también viene. Entonces, yo creo que la siguiente semana igual la conoces. Sí, profesora, solo que ahorita me tocó tomar un curso de lo del cine y por eso no pude ir, pero pues de que 8 días. Incluso esta materia, de hecho, yo ya la había tomado, pero pues como por unos problemitas por ahí no me pusieron la calificación y pues yo no, pues tampoco
fui a la escuela para que me la pusieran, entonces pues tuve que volverla a cursar. Ay, Daisy. Bueno, o sea, bueno, ya ni modos, vas a estar con nosotros. Otra vez. Bueno, perfecto. Yo me presento rápidamente, bueno, creo que ya tienes tu horario, me imagino que ya tienes ahí como que la información. Yo me presento así a grosso modo muy rápido. Soy la maestra Carlebón Baez Mora. Obviamente soy licenciada en Derecho, por obvias razones, y tengo maestría en Ciencias Forenses y Periciales. La verdad, les comentaba a tus compañeros, digo, el área de especialización que tengo es el Derecho Penal. Tengo diplomado en Sistema Acusatorio Adversarial, tengo preparación en Prevención del Delito, en Derechos Humanos y algunas áreas especializadas, perfilación en asesinos en serie, grafología, grafoscopía y algunos otros temas por ahí. Me dedico claramente al litigio, no solamente en el área penal, me dedico a la docencia, obviamente, nivel licenciatura, nivel maestría, he trabajado con algunos otros perfiles, no solamente derecho, he trabajado con criminólogos, con arquitectos, con administradores, hasta con lenguas extranjeras, relaciones internacionales. Me ha tocado darles, obviamente, áreas de derecho a campos distintos, porque fíjense lo que es la vida. Toda profesión, tarde o temprano, se topa con el derecho. Siempre, ¿no? Porque les enseñan derecho laboral o porque les enseñan cualquier cosa, pero siempre van a toparse con nosotros en algún momento. Entonces, por ende, pues ellos les dan la preparación, digo, básica, por lo menos para que conozcan lo más mínimo, que se acomoda del derecho a cada una de las áreas. Estoy trabajando en esa parte y recientemente, bueno, tuve la oportunidad de capacitar a policía estatal y municipal en materia precisamente de derechos humanos. Entonces, es un poquito más o menos de lo que hago. Estoy trabajando con ustedes 2 materias este bloque, voy a estar trabajando 2 materias, que es esta y la que tenemos al ratito. Historia del derecho, entonces universal y mexicano. Entonces vamos a estar trabajando estas 2 materias. Forma de evaluación te la comento así muy rápido. Tenemos un 50% de examen. Tenemos, yo les aviso obviamente previo, nos ponemos de acuerdo en cuanto a la hora. Yo les decía, yo comprendo que pues, obviamente muchos laboran, tienen familia y tienen otros exámenes y demás. Entonces yo generalmente les aperturo el examen la última sesión, que es el sábado, se los aperturo a partir de las 5 de la tarde, ¿no? En lo que salen, llegan a su casa, comen y demás. Lo pueden resolver la hora que ustedes quieran, hasta el otro día se cierra a las 12 del día, ¿sí? Bueno, ya de la tarde, ¿no? Y en ese momento se cierra el examen y tan. ¿Sí? Van a ser obviamente reactivos a opción múltiple por la modalidad, ¿no? Por lo que impacta. Yo les aviso, yo les doy obviamente una guía previa, ¿no? Que saben que va a venir más esto, planteen más en esto y demás, ¿no? Porque es muchísima información. Reactivos son de 15 a 20 reactivos, más o menos, los que generalmente manejamos, no más. De ahí en fuera tienen el 30% de plataforma, que es los trabajos que realizan ustedes en la plataforma Moodle. No sé, ¿ya conoces tu plataforma? ¿Ya te mostraron la plataforma? No. Ahora sí que permítanme enseñarle a su compañero rápido para que más o menos sepa, porque si no, pues así. Todas vas a tener acá 7 semanas, que son las semanas que obviamente se trabajan por bloque y obviamente la semana de examen. Aquí te pongo el ejemplo de la semana 1, la semana 2 ya la tengo pero está oculta, entonces les quito la parte de oculto, y así te va a aparecer obviamente el tema que estamos viendo, te va a aparecer material de apoyo, que puede ser un archivo, un documento, un video inclusive, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen otro material de apoyo, eso nada más es para ustedes, para que ustedes profundicen o cualquier cosa. Y de acá estas son las tareas, ¿sí? Por ejemplo, acá te aparece el nombre de la tarea y qué es lo que vas a hacer. Yo les explico obviamente cuando estamos aquí en la clase, pero por si se les llega a olvidar o cualquier cosa, ahí tienen la indicación. Las tareas generalmente yo les pido que me las entreguen el día, bueno, más bien que las carguen el día de la siguiente sesión. Ejemplo, si nosotros dejamos hoy una tarea, pues va a vencer el siguiente sábado a las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces tienes toda la semana para poderlo hacer hasta el día sábado a las 8 de la mañana, ¿sí? Y acá tenemos un foro. Ese foro solamente, bueno, si lo quieres ocupar no hay ningún problema, pero es más obligatorio porque el último rubro que tenemos es 20% de participación. La participación generalmente quien viene, pues me la hace acá, ¿no? Por obvias razones. Salvo que pues hay momentos que venimos y no queremos hablar con nadie, no queremos saber nada de nada, ¿no? También puede pasar. Bueno, pues ya generas tu participación en el foro. Si no, no hay ningún problema. O en su defecto, que no pudieras venir o que pasara cualquier cosa y demás y que digas, bueno, y entonces que ya perdí mi participación. No, agarras el foro, si estuviste en Zoom, pues agarras el foro y ahí participas, ¿no? O en su defecto, recuerden que tienen otra modalidad más, que es la parte asíncrona, que en este caso no vienen, no se conectan y después viene la grabación.
¿sí? Entonces ahí, bueno, también, como no pueden, no hay manera de que yo interactúe con ustedes, bueno, pues ahí tienen el foro para que puedan participar, ¿sí? De ahí en fuera, pues generalmente no, yo sé que en Zoom cuesta un poquito más de trabajo participar. Generalmente cuando están acá o participan, ¿no? Porque se integran y demás. En el caso de Zoom, pues a veces se nos complica, porque igual pasa lo que tienen en algún momento, ¿no? Igual están en otra actividad, digo, y es válido. Entonces la pueden vertir de esa manera, para que ahí tengan como las dinámicas de participar. Inclusive, si llega a pasar que te conectas en línea, pero que estás en alguna otra cosa, en el caso a veces laboral y demás, pasa lo mismo, puedes hasta vertir tu participación en el chat de Zoom. Bueno, cualquier cosa, no hay ningún problema, leo, ¿no? Si las leo, ya las veo y ya les comento lo que me dicen precisamente, porque a veces no podemos activar micrófono. ¿No? Llega a pasar, digo, a todos nos ha llegado a pasar, ¿no? Igual lo estás trabajando y de chiña, o sea, ¿qué más quisiera yo que participar, pero no puedo? Entonces, ¿qué hago? No, tienen la oportunidad de hacerlo de esa manera. Esa sería la forma de evaluación, no sé si tengas alguna duda o algún comentario. Bueno, ya te dijeron tus compañeras, mira, afortunadamente si tienes algún problema con la plataforma y eso y te pueden apoyar o cualquier duda, adelante. Igual si no se pudiera o tienes alguna duda con respecto a clase y demás, sin ningún problema me comentas y yo te apoyo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ay, mire cómo da la finta, vean. Parece que estaba... Ajá, ¿no? Ven. Me dijo que la congela. Sí, es cierto. Están padrísimas. Y yo no sé cómo hacerlo. Ah, bueno. Cuando veamos ya vamos a ver que su compañera anda congelando su pantalla. Bueno. Ahora, vamos con la siguiente, ya hablamos de la sociología de la educación, vamos con el siguiente tipo de sociología, que es la sociología del arte. A contrario del arte, sí. A comparación de lo que podríamos nosotros creer que tiene literalmente que ver con, no sé, con escultura, pintura y ese tipo de cosas, la realidad es que este tipo de sociología tiene que ver con estos fenómenos, obviamente estudia los fenómenos colectivos, pero en cuanto a la parte de, efectivamente, cómo se realizan las obras de arte y cómo pueden repercutir precisamente en la sociedad. ¿Pueden repercutir? Claro, ¿no? Todo lo que percibimos de alguna manera como arte repercute, sí. Sobre todo porque ahorita tenemos manifestaciones diferentes a las que teníamos antes, ¿no? Antes era más clásico el asunto, y por ende, ¿no? Que se manejaba, que el arte pues era como para las personas refinadas, cultas, inclusive hasta con personas económicamente bien. Hoy por hoy no, la realidad es que el acercamiento que tenemos para el arte es muy normal, es muy regular, es muy básico. Es más, ahora hasta para poder decir que es arte, pues digo, hasta ese punto tenemos, ¿no? Lo que para unos puede ser arte, para otros tal vez no. Pero son libres, claro, somos libres. Y eso repercute, tiene un efecto en la sociedad, por supuesto que sí. Lo hemos visto, ¿no? La variedad que tenemos ejemplos, si nos vamos al rubro de la música. Hay de todo para todos y no hay ningún problema. Y hoy por hoy no podemos sentenciar pues ningún género musical. No podemos decir que, claro, no podemos decir que forzosamente si no escuchas a Beethoven, todo lo demás no sirve, no es arte, ¿no? Pues cada quien, pues de gusto. Claramente, pues hay de géneros a géneros, ¿no? De hecho, hay muchos que, por ejemplo, han tenido que ver con la apología al delito, ¿no? Toda esta música violenta, toda esta música que incita, ¿no? Un ejemplo. Sí, ¿no? Que estamos así como que, bueno, ahí tenemos. Claro. Lo hemos visto, digo, yo les pongo el ejemplo en el caso de apología del delito. Puede ser la parte de los narcocorridos, ¿no? Que pero simulaban. Las violaciones auditivas, están violando a la muchacha en la canción, prácticamente le hacen no claro. sé qué, le hacen no sé cuánto. Ahí vemos otra, ¿no? La parte de la situación de discriminación, la situación también la hemos visto en la música, la incitación al odio, a la violencia, a la hipersexualización, por ejemplo, de menores, al papel, ¿no? Al papel denigrante de la mujer, efectivamente, ¿no? Digo, racismo inclusive. No hay como, si tú vas ahí a la te ponen de que si eres anglosajona, si eres latina, y no te ponen un formulario, ¿no? ¿Qué son? Sí, claro. Sí, la terapia dice que ponen anglosajona, latina, no sé qué cosa, y ponen, no, eso nada más es en el caso de los que nacieron en Estados Unidos. Puedes... Sí, o sea, imagínate. Sí, efectivamente. Yo pienso que ahí sí tenemos toda una dinámica compleja. O sea, la realidad, y ha repercutido muchísimo en la sociedad, claro.
Digo, sobre todo en menores, ya a nuestra edad ya se va de menos, ¿no? Pero, pues sí, en menores simboliza muchísimo. O sea, hay niñitas, ¿no? Que tienen 4 años, 5 años, y andan con todas las rolas aquí del reggaetón, que no tienen una idea. Obviamente no perciben, ¿no? La cuestión de lo que dicen, ¿no? Efectivamente, como dicen su compañera, no, claro, hay de todo. No es porque el reggaetón sea malo por sí solo, pero sí hay unas letras que definitivamente no hay forma de defenderlas, ¿no? Y lo peor, pues, es que muchos niños están bajo esa parte, bajo ese esquema. Son sus canciones favoritas, ¿no? Es una canción infantil, no vas a ¿Reggaetón? Sí, o sea, digo, obviamente, ¿no? Yo creo que se sobreentiende que la parte auditiva, pues sí, ¿no? O sea, tienen buen ritmo, eso no lo podemos negar, pero las letras sí dejan mucho que desear. Entonces, cuando los niños están con esta quitadas, o los videos, porque luego los videos también tienen mucha hipersexualización, esa es la realidad, que para niños muy pequeños, pues sí es como interesante el fenómeno, ¿no? Como las tendencias, como todo eso, es lo que en esa parte estudia. Claro, claro, efectivamente, ahí tenemos el ejemplo, en el caso de narcocorrido pasa lo mismo, porque obviamente luego niños o adolescentes, ¿qué es lo que quieren? ¿O qué es lo que les agrada? Ay, pues porque hay armas, porque hay dinero, ¿sí? Porque, o sea, porque hasta eso, primero. Muy como una caricatura, dando cuenta, lo ves ahí cuando en el video, dices, yo quiero ser fuerte, y al final de cuentas están... Pues creció teniendo, o sea, Claro. desde pequeño no tenía nada, ahorita sus provocas, el dinero, la buena Efectivamente, vida. la buena vida. Entonces se van a eso, yo quiero hacer nada. Sí, claro, porque ven esa parte, ¿no? O sea, ven esa parte de, claro, me va a ir bien y yo quiero y cantan, y bueno, y las letras también hay muchas que sí hay mucha simulación de violencia. Podemos decir, es que obviamente, claro, bueno, sí, no, pero bueno, hasta cierto punto lo que estás viendo pues es fantasía, es actuación, sí, pero al final de cuentas estás haciendo una apología y sobre todo un fenómeno tan complicado que ha dejado mucha situación muy fea en el país. Porque por eso luego, ¿cuál es el referente internacional? Que era lo mismo que sucedía anteriormente. ¿Cómo veían al mexicano? Anteriormente el mexicano era una persona muy distinta a lo que somos hoy por hoy, en general. Hoy tenemos la misma situación, por eso en muchos países sí, ¿no? O sea, siguen pensando que el mexicano, o sea, está como en esa parte, ¿no? Del narcotráfico, de la delincuencia organizada, de las botas, y del aquí el joyón, ¿no? O sea, la realidad es que vemos muchísimos tipos de mexicanos, ¿no? Claro. Hablamos de dos géneros completamente distintos. Tenemos uno no es nuevo, por supuesto que no es nuevo, pero bueno, la adolescencia cree que sí, ¿no? Y que lo he visto como con manera más regular, como bombardeando por ahí el surgimiento, y es la parte del rap. Viejísimo. Pero ahorita los adolescentes andan que piensan que son, híjole, qué renuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede también? O sea, en la parte de cuestión auditiva, también tiene mucha cuestión interesante. Los videos también son una cuestión bien interesante. Exacto. Y es una apología o a una inducción de ¿qué? De adicciones. Muchas salieron defendiendo la parte patriótica mexicana, pero volvemos a lo mismo. Todos los mexicanos manejamos esa parte. El consumo de drogas, porque es muy habitual en ese tipo de canciones. ¿Por qué? No lo sé. El más del consumo de la marihuana. Ajá, sí, como, bueno, dices, no, pero no es que todos los mexicanos anden, no, tampoco. Digo, respetamos, no hay ningún problema, ni que estemos todos tatuados tampoco, ¿no? Cada quien su vida, pero no es un referente de la imagen nacional. Y sin en cambio, ya estamos otra vez en el foco, pero por cosas así, claro. Entonces decimos, caramba, pues entre el reggaetón y entre, bueno, que en México pues no hay tanto, o sea, la realidad es que no tenemos tanto exponente en esa parte, pero ¿qué tal en un narcocorrido? ¿Qué tal en un rap? O sea, la realidad es que ahí volvemos a quedar con el mismo referente. Implica el arte, claro, sobre todo en adolescentes y en niños. Me decían en algún momento, es que quiere decir que si tú, no, es que si uno escucha narcocorrido o si uno escucha banda, allá vas a ser narco, no, tampoco, obviamente. Sobre todo por las edades, pero sí te contaminas. La cuestión visual también es muy complicada. Hablamos de un arte auditivo, pero también hay que hablar de un arte visual. La parte de los programas, las películas.
Claro que sí, pues vemos mucha habitualidad con la violencia, ¿no? Y sí, porque, por ejemplo, hay procedimientos que luego, por ejemplo, me ponen a ver los narcocorridos. Y es como desde siempre una cuestión. Claro, decían mucho estas series precisamente que también hacen alusión al narcotráfico. Sí, por ejemplo, luego había lugares donde se supone que los grupos delictivos iban a dejar despensas. Es que ellos son buenos. No porque regalan despensa, porque a pesar de todo, ellos hacen muy bien, porque se fijan en su pueblo. Claro, siempre se ha visto, ¿no? Digo, si alguien ha tenido la oportunidad o alguien, digo, acá no se trata de lo que les gusta, no, acá nos puede gustar lo que sea. Pero sí es observarlo, sí es ser observadores. ¿Si han visto o han tenido la oportunidad de ver alguna, porque está mucho manejado el formato de las series, ¿no? Anteriormente pues eran más películas y más, ahorita ya como que el plus son las series, ¿no? Muchas novelas penalmente, ¿no? Exacto. Ya son miniseries. Bueno, ahí tenemos el cambio de formato. Estas que tratan acerca de narcotráfico o de delincuencia organizada. No digamos nombres, pero bueno, alguna de ellas. Siempre típica y clásicamente, ¿qué es lo que nos pone? El narcotraficante, ¿no? El jefe de aquí de todos los pollitos. ¿Cómo fue la creció, no? ¿Cómo fue su vida de niño? ¿Cómo vivió de niño? Sufrió para... Lo dramatizan para que nosotros... Es romantizar. ¿no? O sea, No victimizar, Para justificar los actos. Romantizamos con la violencia porque es parte de lo que goza. Por eso es así, porque No, y aparte luego pues ponen a los narcotraficantes guapísimos. Que digo, yo les puedo decir, yo conozco mucho de narcotráfico, no por otra cosa, sino porque era parte de un estudio de red de vínculos que se hacía cuando estudiaba, ¿no? Entonces conozco mucho y dije, ay no, pues ¿dónde? En toda la red de vínculos, jamás. Digo, así no. ¿Y qué pasa con las personas? Los adolescentes, las señoras inclusive, ¿no? Está re guapo, ay, nada más la veo porque está bien. No, bueno, ¿no? O sea, lo vemos. Es parte de la visualización y decimos, bueno, o sea, sí, digo, no, pues innegable, pero no nos podemos alejar del suceso, del fenómeno, que decimos, a ver, o sea, te das cuenta que es una persona machista, misógina, golpeadora, narcotraficante, asesino, y uno está bien, no. Pero vaya, ¿no? Pues a nuestra edad no pasa nada. Pero imagínense la adolescencia. Les encantaría tener un novio, un esposo, narcotraficante, ¿no? No, la típica, ¿no? Un fenómeno muy interesante que se dio a raíz de todo esto. Que hizo un libro... Sí te acuerdas. Anabel. Ajá, ella es un libro lo que vivió, pues, a vivir. Ajá. Exacto. Sí les gusta, ¿verdad? Muy bien. Ya los descubrí, miren. Es la parte de la criminalística, ya que era para enfatizar más en el tema. Para enfatizar, claro, no, yo sé que ustedes son bien profesionales, les voy a mandar a ver una. Claro, efectivamente, miren, acá tenemos otro tema interesante. Obviamente tenemos el fenómeno televisivo es muy, muy importante, ¿no? Veíamos un fenómeno, inclusive ha llegado a esa parte, que eran y fue toda una oleada, las buchonas, que querían andar ahí, bueno, ¿no? Y se hizo todo un fenómeno estatal. Luego de operarse, ¿no? Que las niñas, ¿qué querían? Niñas. O sea, estamos hablando chicas, niñas de 13, 14, 15 años, ¿cuál era su anhelo? Conseguir para operarse nariz, senos, todo lo que ustedes quieran. Y vestir de una manera y portarse de una manera y conseguir tal cosa. Ese era el estándar. Y se hizo un fenómeno internacional, Claro, y se hizo un referente internacional en el cual se sabe. Todo, porque es un prototipo muy estándar. Es un prototipo muy estándar, ¿no? Pero se hizo un referente. Y es peligroso, volvemos a lo mismo. O sea, ¿quién? Digo, bueno, no sé. No creo que nadie diga, ay, a mí me hubiera encantado ser butópico, ¿por qué no? Pero allá afuera sí. Allá afuera hay muchos adolescentes que sí anhelan esa parte. Y empezamos entonces con una deconstrucción muy complicada, con un fenómeno muy feo.
Digo, hablamos en el papel de la mujer porque, digo, sí es el referente victimizable en esta postura. El hombre no, porque el hombre ni se va a andar cirugiando, ni mucho menos. Al contrario, es el que primero te persigue. Entonces tenemos ahí una dualidad. Comenta su compañero Cristian, aquí en chat, dice que todo influye, bueno, que tal vez todo influye, afectan series, películas, videojuegos, música, etc. Ahí tenemos el otro tema. Ahí tenemos otro tema, volvemos a lo mismo. Nosotros, digo, no sé si a alguien le guste o lo haga, o los que tienen hijos ya grandes o adolescentes, lo saben. Hay personas que sí, y si ustedes, hay videojuegos de todo tipo, ¿no? Porque tenemos una gran variedad, pero hay unos que verdaderamente sí son muy violentos. Muy violentos. Y luego ven a chiquitos de 7, 8 años, pero aquí no. Efectivamente. Eso afecta. Decían en algún momento, hubo un fenómeno, bueno, hubo un problema más bien en Estados Unidos, precisamente referente a los videojuegos, en que este adolescente priva de la vida a alguien y empiezan a hacer el estudio y una de las defensas quería alegar y agregar la parte de los videojuegos. Hay teóricos que dicen que sí, hay teóricos que dicen que no. ¿Qué es lo que pasa? Eso es una combinación, porque sí afecta, claro. Yo les digo, y ustedes hagan el experimento. Si pasan un determinado tiempo viendo cosas, videos, películas, lo que ustedes quieran, agresivos, con violencia, con sangre, con todo, va a haber perturbación, claro. A mí me pasa que hasta los sueños. Me gusta mucho ver, me gusta mucho el área de la criminalística y luego los sueños. Ahí tiene la parte. ¿Por qué? Porque al final sí es se queda en una parte subconsciente, que se puede manifestar en la parte onírica, o sea, en la parte del sueño. ¿Se refleja? Claro que se refleja. Sí, o sea, véanlo. A mí me que, por ejemplo, esas situaciones se tienen todos los también se tienen los estados de la casa, ¿no? Igual que llegaba un niño, que llegó un niño con su ya. Claro. Ya se está dando. Se está dando muchísimo. Entonces influye, imagínense, dice compañero, o sea, yo sí llego a ver como ya después de tanto, claro, o sea, si te quedas con algo, nosotros, a la edad que tenemos. Imagínense un pequeño, que son como esponjitas y que andan son súper contaminables, tanto visual como auditivamente, porque precisamente se les queda todo. A veces nosotros no, porque entre tantas cosas que tenemos en la cabeza, pues en muchas de las ocasiones se nos pasa así, pero los niños no. Y luego esas exposiciones prolongadas a todo este tipo de contenido, aguas, porque por supuesto que va repercutiendo. Es más, hasta dicen, ¿no? O sea, si tú te sientes así como estresado o así como... Vean caricaturas, eso es cierto, ¿eh? Vean caricaturas, vean infantiles y demás, y sí es una parte relajante. Pues porque no ves colores, no ves violencia, no ves sangre, no ves mutilaciones, no ves nada. O sea, es parte de una contaminación. Inclusive, películas, digamos, de alto tono, que hasta para uno, decimos, ahí, ok, muy gráfico. Y luego hay niños, digo, como papás, ¿no? Vamos a ver una película. Y tienen al niño ahí, o la niña, no sé, pequeños, también hay que tener mucho cuidado. Porque ahorita las cosas son muy gráficas, ¿sí? Entonces, pues imagínense su cabeza. Claro. Entonces, hay que cuidar, digo, hay que tener estas restricciones si tienen el acceso a tecnología. Y también con nosotros, ¿no? O sea, tratemos de que no... Digo, somos libres, ¿no? Podemos verlos, sí, pero tratemos de que ellos no estén presentes. Por eso, tanto programas televisivos, películas inclusive, te pone la clasificación. Sí. Si se han dado cuenta, ahí inclusive series y demás que te dice para mayores de tal. Contenido, sexo, lenguaje, claro, también. Y ya te ponen, sí, ya te ponen, ¿no? Sexo, lenguaje inapropiado, consumo de drogas, violencia, precisamente por eso. Y sin en cambio hay muchos menores que ven el mismo contenido que nosotros. Y pues es delicado, no por otra cosa. Hablamos niños pequeños, ¿no? Niños pequeños que todavía son muy maleables en la cuestión, porque los perturbamos. Claro. Y luego pues hasta normalizan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Pasó con una película, no fue película, o sí fue película, o serie. Esta china, japonesa, no sé de dónde era, donde ofrecían dinero a cambio de participar en los Juegos del Calamar. Sí. Y los niños andan jugando, o sea, simulando, obviamente, ¿no? Simulan.
Sí, ¿no? Se hicieron piñatas y todo este tipo, claro, porque el mexicano es bien creativo aparte. Pero en ese momento imagínense lo delicado, se están simulando algo en el cual se está matando gente. Entonces de gracioso no tiene nada. Y los niños también emocionados, ay, eso es el calamardo. No, espérate. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué qué? Pues porque lo vieron solitos, o sea, se agarraron. Entonces ahí tenemos ejemplos, ¿no? Entonces efectivamente, igual como lo platica su compañero Cristian, sí, efectivamente todo influye, ¿no? La parte de videojuegos, películas y demás. Bueno, de todo esto se encarga precisamente la sociología del arte. Y la que tenemos, bueno, la siguiente es la sociología urbana. La sociología urbana, rural, es precisamente aquellas que trabajan con todas las áreas agrarias que se asocian pues con un tipo de estructura social en estas zonas que son rurales y que claramente pues manifiestan cierto tipo de conflictos, por decirlo así. Precisamente en este tipo de estudios interdisciplinarios, pues nos toca temas como hasta la parte de la alimentación, la parte de la actividad de la agricultura, cómo tienen el acceso hasta recursos naturales, porque no todo es malo. Y que todo esto, bueno, claramente van trascendiendo o cómo repercuten cuando esas personas migran a otro tipo de lugares. ¿Cómo se trae toda esa parte? ¿Por qué digo que no todo es malo? Porque al principio decimos, ay, sociología rural, no, pues sí, ¿no? La cuestión económica, no hay recursos, no hay esto, no hay salud, no hay educación, pero no todo es malo. Inclusive hasta la sinergia que puede haber entre las personas de un ámbito rural, con sus tradiciones y demás, y con esta relación que tienen con los recursos naturales, es bien interesante, porque al final de cuentas tienen cosas que nosotros no. Sí. Nosotros ya tenemos un aire muy contaminado, ya hay mucha contaminación, no solamente contaminación de smog y todo este tipo de cosas, hasta contaminación de todo tipo, inclusive hasta auditiva. Claro, es que hay que muy sana, o sea, yo tengo clientes que me hago trámites aquí en el RAM y otro nivel, o sea, luego uno es la maldición. Eso, por ejemplo, yo veo un poco en Jaya. Claro, no, porque es gente sana, mucha gente sana en todo. Sí, en muchos sentidos. Sí, o sea, la realidad es que digo, si lo ven desde un punto de vista, imagínense, ¿no? Consumen productos naturales, productos sanos, su aire no está tan contaminado, están rodeados de árboles, de plantas, de flores, de animales, porque muchos de ellos se dedican a esa parte. Caminando, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, por ejemplo, me decían abuelito, no, es que se hacía tal así para sembrar. Ahorita no, ya es de ponerle abono, echarle líquido. Claro, Sí, va a haber gente en claro. algunos procesos, pero en la cuestión de cosas como que ha sido difícilmente como que no tan manipulables, ¿no? Hay gente que está más estricta a sus valores al respecto. Sí. Digo, obviamente hay de todo, ¿no? Pues ha habido gente que se en Estados Unidos regresa y ya traen. Ya traen otra, y sí, como que ya sí, vienen oye. con todas las mañosidades, digo, ¿no? Pero Claro. hay gente que, yo tengo que, o sea, que a veces hasta cuando tú hablas, ay, qué feo, o sea, como que tú eres la que... Claro. Sí, la realidad es gente muy sana en muchos sentidos. Y todos estos elementos con los que conviven y con los que trasladan y trabajan, eso es parte de una sociología rural. Repercute en la sociedad en general, claro. Luego es muy difícil para ellos venir a lugares como este, por lo que comenta su compañera, ¿no? O sea, te enfrentas que el tráfico, que el montón de gente, que el montón de estrés, que el montón de esto, que, ¿no? Obviamente viene una contaminación. Por ejemplo, las personas que pueden, buenos días, o buenas tardes. O sea, es una forma de ya empezar a interactuar y aquí es como de, ¿no? Te ven y te pelan. Sí. Sí, es muy complicado. Yo sí lo he visto, también estoy muy consciente de esa parte, ¿no? O sea, a veces hay personas que saludan y hay mucha gente que no contesta. Se te ven como, y esta va. Ajá, no. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que comentábamos hace rato. Pues obviamente muchos pues ya dejas de hacerlo, ¿no? Precisamente por eso. No, yo sí les digo, bueno, Háganme caso, ¿lo escuchan? Sí, claro, es que es parte de, o sea, genera desconfianza, y en cualquier lugar, ¿no? O sea, en cualquier lugar. O sea, alguien llega y está un grupo de personas y cuántos son los que realmente saludan. Entonces digo, eso sí tiene que ver claramente con una pérdida de educación también, ¿no? Digo, no lo vamos a eximir. Ahora, pero también hay fenómenos, hay de todos tipos de fenómenos. No todos se quedan en un ámbito bueno. Uno de los ejemplos claros, el fenómeno del proxenetismo. El proxenetismo vino jalado a través de comunidades rurales
obviamente trascendiendo toda la parte, sí, la parte de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, digo, acá tenemos un referente, ¿no? De estos lugares tlaxcaltecas que se dedican mucho a la parte del proxenetismo, en donde gran parte de muchas familias pertenecen, ¿no? Tienen algún miembro que pertenece a la actividad, ya sea como proxeneta o ya sea como la persona con la que están tratando. Hay partes todavía en la montaña en donde todavía Sí, claro, imagínense, ahí tenemos otro, ¿no? Comenta su compañera efectivamente que este tipo de sociología estudia la población rural en aspectos culturales, tradicionales, normas, y por obvias razones son distintos a las urbes. Efectivamente, Cristian, sí, así es. Y todos esos fenómenos, pues tarde o temprano se pueden, digamos que relacionar o entrelazar, pues cuando llegan a la parte de la urbe. Digo, ahí tenemos fenómenos o cunas, ¿no? Desafortunadamente del proxenetismo. Ellos mismos se iban a otros poblados precisamente a buscar chicas bajo esta modalidad. Digo, buscar, sí, chicas, ¿no? Adolescentes, en todo caso. Repercute, claro, porque al final de cuentas es un fenómeno. Si bien es cierto, no está tipificado como un delito porque no es una trata de personas, pero por supuesto que es un fenómeno bien complicado. Y ellos entendieron o lo empezaron a hacer precisamente cuando empezó a vincularse la parte de venir de un poblado e irte a una ciudad. Y ya cuando regresas empiezas a generar una actividad así, por lo menos lo que se tiene de información de las cunas del proxenetismo. Y son preparados, ellos se preparan, o sea, papá prepara al hijo para que siga llevando la misma actividad. Y es toda una modalidad bien interesante, porque ellos no la secuestran, no abusan de ella, no, o sea, las enamoran, las envuelven. Se va bajo un sentimiento. Sí, de hecho, muchos se casan con ellas, o sea, sí se casan. Sí. De hecho, la familia participa, la familia las acepta, la familia las acoge, y ellas por voluntad, obviamente manipulada, pero pues al final de cuentas hay efecto volitivo, empiezan a participar en las actividades, obviamente en la prostitución, por este lado. Entonces, esto es una mecánica, digo, psicológicamente hablándolo y criminológicamente hablando en conducta antisocial, es muy interesante. La verdad es que el fenómeno es muy interesante por el modus, ¿no? Por el modus operandi que utilizan estas personas. Entonces, y lo decimos, ¿no? No es una conducta urbana, o sea, es una conducta que como cuna tuvo las poblaciones rurales. Entonces, todo este tipo de fenómenos, ¿cómo influyen? Lo estudia precisamente la sociología rural, ¿sí? Ok, igual su compañero por chat me pregunta que sí cree que puede influir de manera inversa de lo rural a las urbes. Es mutuo, sí es mutuo. Obviamente puede influir la cuestión urbana, yo le voy más a esa, ¿no? Que la cuestión urbana influye precisamente en la parte rural y cuando llegan allá, pues es cuando se empiezan a manifestar muchos cambios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acá se llegan de todo, tanto bueno como malo, ¿sí? Es más, muchas personas luego terminan decepcionadas, ¿no? Vienen con mucha ilusión por cuestiones laborales y demás a la ciudad y bueno, pues a veces no es lo que aparentemente se buscaba, ¿no? Y bueno, lo hemos visto desafortunadamente en muchos de los casos. Digo desafortunadamente porque pues, no debería de darse de esa manera. Bueno. A ver, déjenme ver. Esta lo voy a abrir a ver si se ve más así, ¿no? Bueno. Ahora tenemos la parte de la sociología urbana, ¿no? Al contrario, censo, pues es el estudio sociológico precisamente de la vida social y cómo interactúan las urbes, ¿no? La parte urbana, las áreas metropolitanas. Esta disciplina intenta de alguna manera estudiar todo, desde estructuras, procesos, cambios, hasta problemas que se dan precisamente en estas áreas urbanas. ¿Por qué? Pues porque lo que busca es generar políticas, ¿sí? Diseñar la parte de políticas. Y yo no puedo diseñar una política pública si no conozco pues, cuáles son los problemas, cómo se relacionan, cómo interactúan y todo lo demás. ¿Sí? Entonces acá es prácticamente lo mismo que la rural, solamente que ya en la parte urbana. De ahí tenemos una muy interesante que es precisamente la sociología familiar. ¿Sí? En el caso de la sociología familiar, pues como tal, lo que va a estudiar pues es a la familia. Pero la familia, ¿cómo la va a estudiar? La va a estudiar como una parte de ser el primer lugar o la primera instancia y la primera manera de organización de todo, ¿no? De las relaciones sociales. Es el primer núcleo, por decirlo de alguna manera. Claramente, si lo vemos así, pues ¿qué tenemos? Que lo percibimos como una institución social, ¿sí? A la familia. Nos guste o no. Al final de cuentas, las relaciones familiares se dan como una parte de un
subelemento o como de un subsistema, por explicarlo de alguna manera, que se da como tal en un campo bien amplio, ¿no? Pues todos estamos conformados por un conjunto de familias, ¿verdad? Todos venimos a partir de un núcleo, como sea estructurado, pero al final de cuentas lo tenemos ahí. ¿Y cómo va a repercutir en la sociedad? Pues por supuesto, porque cómo interactuamos con los demás en muchos de los casos depende de toda la situación familiar, ¿sí? Digo, creo que en esta es complicado, pero es uno de los más importantes, porque al ser el primer núcleo de interacción, pues por lo menos que por muchísimo tenemos la parte, digamos, inicial para todas las relaciones sociales que tenemos después, ¿sí? La familia, pues ya sabemos, y lo dicen, ¿no? Es el núcleo de la sociedad. Y luego la familia, pues tenía o tiene sus propios pilares. Y ahí es donde en muchas de las ocasiones tenemos los problemas, ¿sí? Sí, claro, ¿no? ¿Qué fenómeno o qué elemento de sociología familiar vemos ahorita? Pues ya muchas familias monoparentales, ¿no? O muchas familias, ya no se ve la familia tradicional, ¿no? Sí, ¿no? Que vemos a papá, mamá, abuelos, tíos, primos, todos ahí, ¿no? Digo, hermanos. A veces papá, a veces mamá, o los abuelos, o las tías. O la estructura que estábamos hablando, o los abuelos que van a adoptar parejas. Claro, bueno, y ahorita tenemos, obviamente, ya otro tipo de elementos. Otro tipo, ¿no? Luego es complicado decirlo, es otro tipo, es otra forma, es otra manera. Sí, claro, efectivamente. Ahorita ya tenemos momentos en los cuales, bueno, ya solamente se queda tal vez uno de los progenitores con los hijos. Ya no vemos tantos hermanos, ¿no? Ya generalmente ya las familias ya son más chiquitas. Antes era la regularidad, la monoparentalidad, era a raíz de mamá e hijos. Hoy ya no, hoy ya vemos que a veces se da la situación de papá e hijos. Y la que deja el núcleo, pues es la madre, ¿no? Entonces ya vemos esa monoparentalidad distinta que antes no se percibía. Ya rompimos con la parte de familias tradicionales, ya a veces cada quien, ¿no? Cada quien a su casa y vámonos, ¿no? No hay como tanta sinergia en esa parte. En la cuestión de la disfuncionalidad que decía su compañera, sí, claro, efectivamente, desafortunadamente ya tenemos mucha disfuncionalidad. No porque sean monoparentales, no, porque pueden estar los dos progenitores y al final de cuentas son peor de disfuncionales. Que hasta decimos, pues, yo creo que si se separaran estarían muchísimo mejor sus hijos. ¿No? Claro, ¿no? Ya vemos conflictos, claro. Sí, efectivamente, ya vemos ahí un problema. Decimos, pero no todo es malo, también la evolución ha tenido ciertos cambios, cambios que hemos podido notar, la parte del ejercimiento de la paternidad ya es distinto, ¿no? Anteriormente también, pues además se trabajaba con la parte de la maternidad, ¿no? Tú cuidas a los hijos, tú los ves, tú los bañas, tú haces tarea, tú como madre, ¿no? Ahorita ya los hombres ya jóvenes, ya, ¿no? Digamos, padres ya más jóvenes, ya están manejando y ejerciendo su paternidad de otra manera, ¿no? Ya vamos entendiendo que somos parte de seres humanos funcionales y que pues también nos toca tener esta interrelación. Anteriormente los padres, sobre todo padres, ¿no? Sí me refiero a varones, ¿qué es lo que sucedía, no? Pues el padre era muy rígido, ¿no? El padre era muy serio, muy hecho de la autoridad, del respeto. Ahorita ya vamos viendo como otra modalidad. Algunas en exceso, que es cuando caemos en lo malo, pero también vamos viendo que vamos ahí con esta situación de que ya los papás ya peinan a sus hijas, ya los papás ya llevan a la escuela, ya los papás van a juntas, ya, digo, ¿no? Dentro de la cuestión que nos permitan los tiempos. Ya vemos una actividad, ¿no? Una participación más amplia en el caso de padres ya más jóvenes. En el caso de la madre, ¿no? Ahí vemos también otro detalle. A veces, desafortunadamente, ya vemos una ausencia. A veces sí, a veces justificada, porque bueno, también anteriormente, pues sí, ¿no? La madre era de casa, hijos, casa. Hoy por hoy no, pues hoy por hoy también ya tenemos la parte laboral, entonces a veces eso complica la situación de la presencia de la madre. Pero bueno, tenemos otra figura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya son nuevos ideales, ¿no? Ya la mujer ya tiene que estar exactamente en casa. Claro, digo, y eso ha sido a raíz de todo, ¿eh?
Claro, efectivamente, Cristian, sí, no sé si que sí se puede estudiar la forma en cómo se educan a los niños o cómo inducen cambios en ellos, claro, porque también una educación, digo, vimos la educacional, pero bueno, la educacional es en las escuelas, pero esto también es una educación, ¿no? Tiene que ver con la parte de las crianzas, cómo se da la parte de las crianzas afectivas y crianzas respetuosas, no sé si han escuchado hablar de eso. Hay mucho conflicto, por ejemplo, cuando, o sea, los papás están separados, ¿no? De que, por ejemplo, el niño vive con la mamá y un fin de semana tiene que pasársela con papá, y entonces es muy diferente. Entonces, es que mi mamá me trata así, y llegas con papá y papá es como que más estricto, y es como que, ya te molesta porque mi mamá me trata así. Claro, pues es un cambio de estructura, o sea, es como si se desintegran un núcleo y se hacen dos distintos. Cada uno de los progenitores va a tener, es más, aquí hablamos de una situación cuando se separan, pero no se crean, inclusive hay muchos progenitores que viviendo juntos tienen ese conflicto. Papá quiere educar de una manera, mamá quiere educar de otra. Uno es el consentidor, el otro es el rigor, ¿no? Y todo eso, uno es el que se compromete más y el otro no tanto. Uno es el que tiene más flexibilidad de tiempo, el otro tal vez no. Y luego eso genera choques y confusiones en los hijos. Yo lo he visto en muchos padres que luego es de, ya sé que mi mamá me dijo que no, ya se lo hice a mi papá. Son tremendos, ¿no? Porque ya sé que mi papá, o al revés, ¿no? Digo, no es que a fuerza uno. Y esto, digo, si bien es cierto, tenemos que llegar a acuerdos, si es muy padre, la confianza y demás, pero también hay que entender que se tiene que respetar la autoridad y que eso se hable en privado, porque luego uno de los errores de crianza, digo, yo creo que yo en lo personal digo que no hay como un manual que te diga, esto sí es buena crianza. No, digo, porque funciona para ciertas cosas y para ciertas no. Pero uno de los errores es que los padres se contrarían entre ellos, porque a veces se vuelve lucha de poderes. ¿De por qué le dijiste que sí si yo le dije que no? No, pero es que tú, y empieza. Y entonces el menor está pendiente. Para detectar con quién. Claro. Claro. Mi Claro. papá no, mi papá sí. Entonces hay que tener cuidado, digo, pues, si bien es cierto, a ver, no, hay que respetar la autoridad de uno, y si no estoy de acuerdo, pues en ese momento, pero nosotros lo platicamos. A ver, no estoy de acuerdo por esto, llegamos a esto, pasa. Pero no puedes desacreditar la autoridad del otro progenitor en frente de los menores, porque son tremendos. Aunque sean niños, empiezan a tomar esa situación de aprendizaje, porque al final es un aprendizaje. Vemos, ese es su compañero, la parte de educación, sí es educación y sí es crianza, porque ahí viene la situación de los valores, la situación de la permisibilidad hasta dónde puede llegar, el respeto, lo platicamos la clase pasada que estaba su compañera presente, que nos decía, ¿no? Claro, efectivamente ha cambiado mucho la forma, como hay hijos que ya se refieren con sus papás, digo, porque aparte hay papás muy jóvenes. Entonces yo me he topado con papás, bueno, no exactamente de mi edad, pero les digo, no, sí, de mi edad, y ya tienen adolescentes. Entonces prácticamente dicen, ay, o sea, es como una ruptura generacional que verdaderamente luego se vuelve complicado, porque luego ya queremos que sea como el amigo, ¿no? Digo, y debe de haber una confidencia, ejemplo, pero la línea no se puede romper. Por ejemplo, también cuando los niños empiezan a decir groserías, ¿no? Y toda la familia, qué gracioso, ¿no? Pero aguas, porque eso va a repercutir en qué situación, pues en una malcrianza, ¿no? Pues ay, qué malcriado, claro, porque es una malcrianza. Y si ese irrespeto se da de alguna manera dentro del núcleo, ¿qué es lo que va a pasar? Al rato son los que se les hace fácil estar rompiendo las estructuras y las normas en una escuela, ¿no? En una parte formativa. Y luego trasciende en que ya se van, pero ahora a romper leyes, ¿no? Y es cuando empezamos lo que decíamos, ¿no, Mi? De que ya hasta te faltan al respeto, ya te hablan de tú. Claro, sí, ¿no? Por Ya, tu nombre. con una confianza. Sí, entonces, y decíamos, ¿qué es lo difícil? Digo, para aquellos que tienen hijos y los que ya tienen hijos adolescentes o adultos, qué complicado es porque la línea es muy delgadita entre esta confusión que se puede dar en ser el padre con la confianza, porque quiero que confíes en mí, yo te entiendo, te apoyo y demás, sí, pero qué tanto la línea se puede romper tan rápido que ya se trasciende a la falta de respeto, ¿no? O al ser igualados, o al tener ya esa situación ya de forma irrespetuosa, ¿no? Porque perdemos ese nivel de autoridad. Y luego cuando ya se quiere llamar la atención, porque ya vienen problemas ya más elevados conforme avanza la edad, ahí viene el problema. Digo, cuando son pequeños, a veces decimos, ¿no? Ay, ya, que crezcan. No, porque conforme crecen también las situaciones. Se ha visto, se ha hablado mucho del abuso, ¿no? Del abuso que se da de los hijos a los padres mayores, ¿no?
porque vaya, al final de cuentas la gente mayor pues llega a un punto y un momento y una edad en las que se descienden las cosas. Y entonces pues en muchos casos pues se convierten en personas vulnerables, ¿no? Como niños, ahora al revés. Y entonces pues imagínense, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si este niño generé este tipo de comportamientos de pequeño, pues obviamente de grande se revierte, claro. Y tenemos anteriormente, hace muchos años, había un anuncio en la fiscalía, en uno de los inters es más, creo que todavía era la Procuraduría aquí en Puebla, y decía, ¿no? No sé, algo así como, si no quieres que eduquen a tu hijo afuera, que lo eduquemos nosotros, edúcalo tú, o algo así, había como un eslogan. Obviamente haciendo la situación analógica precisamente de eso, ¿no? De que hay que educar desde un principio, hay que fijarnos mucho en la parte familiar, porque si no más adelante ya se enfrentan a las cuestiones de Estado. Y ya cuando trasciende, ya cuando llegamos a ciertos niveles, ya no hay marcha atrás. Porque uno como padre va a tolerar muchas cosas, pero allá afuera no. Allá afuera no. Entonces, se ha hablado mucho de la crianza respetuosa, pero esa crianza respetuosa es un peligro también, en exceso. Porque si lo hacemos tan respetuoso, o sea, que tú puedes hacer y deshacer lo que tú quieras porque eres libre, independiente y ya, aguas. Porque entonces vamos a caer en el exceso y a caer obviamente en el exceso. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues obviamente se van a empezar a romper más figuras de las que todavía tenemos. Y lo vimos y lo platicamos, si mal no recuerdo, la sesión pasada. Que tuvimos en la sesión pasada, la parte de los permisos que se dan ahorita para los niños, para los adolescentes, ¿no? Lo referíamos al cabello y a todo ese tipo de cosas. ¿Qué va a suceder? En el momento de que sí, pues si quieres ir con el cabello pintado, ve, si quieres ir con rastas, ve, si quieres ir sin uniforme, ve, no, espérate. Y ya lo están poniendo. Y los mismos padres, muchos padres sí defienden ese tipo de situaciones. Y ahí, ¿cuál va a ser el problema en esa parte? ¿Cuál creen que llegue a ser el problema? Claro, pues sabe límites. Y obviamente, digo, no es lo mismo una escuela al mundo allá afuera. Eso también tenemos que educarnos. Que en la escuela igual y porque dicen y más lo vas a hacer, sí, cuando te toque trabajar. Porque ahí sí, tu jefe te va a decir, a mí no me interesa tu libertad. Y si no, pues adelante, porque hay 50 más que sí van a seguir la regla. Entonces, mejor hay que pararlo de esa parte. Bueno, les voy a dejar una lectura, y van a realizar un ensayo, ¿sí? El ensayo de una página. Yo les mando, obviamente la situación, les aperturo la segunda semana, les pongo todo lo mismo para que lo tengan ahí. Pero ahí ya les cargo la lectura, les doy indicaciones, ¿sí? Para que no les robe más tiempo ahorita. Pues cuídense mucho, Daisy, Reina, Cristian, y ya nos escuchamos la siguiente sesión. A las 12, ¿no? Sí, gracias. De nada, Cristian, gracias a ti. Sí, Miss, muchas gracias. Perfecto, Reina, ahorita nos vemos. Sí, excelente día, ahorita nos vemos. Gracias, igualmente.